Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. La fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Epicteto de Frigia. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. El miedo es un principio morboso que tenemos casi todos. Nos place sentir miedo desde un patio de butacas o viendo la televisión o leyendo un libro. Nos sentimos a salvo y el miedo se convierte así en una forma de entretenimiento. Narciso Ibáñez Serrador. Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Stephen King. El miedo, amigos, qué duda cabe. Una de las claves, de los elementos, de los pilares fundamentales en la ya larga historia milenaria y radiofónica. El miedo como elemento que atrae, el miedo como elemento que repele, el miedo como una sensación aún por explicar que se replica de igual manera en todos los animales. Por lo tanto, el hombre no es ajeno a esa sensación. Aparece en los orígenes del castellano y cuentan que 12 veces se menciona la palabra miedo en el Mío Cid, año 1140. Hay ciertas batallas y confusiones, pero la mayoría de expertos aseguran que proviene de la palabra o del término latino metus. Sin embargo, la búsqueda etimológica es muy oscura. No hay ningún parentesco con otras lenguas indoeuropeas. Habitualmente, las antiguas lenguas, los viejos idiomas, se referían a derivados de la palabra pánico, paura, pero aquí tenemos esa singularidad hasta en el propio origen de la palabra, hasta en la raíz, metus, miedo, con alguna singularidad o con alguna similitud con el portugués o el gallego, medo. En la voz de nuestro amigo Antonio Runa, solo algunas, un puñado de frases cronológicamente ordenadas, desde tiempos remotos antes de Cristo hasta prácticamente ayer, con Chicho Ibáñez Serrador o el maestro Stephen King. Soy de los que piensa que cuando uno abusa del miedo ya no hay miedo. Soy de los que piensa que nos queda mucho por aprender del miedo. Digo aprender. El miedo, solo como entretenimiento, como sensación, se desgasta en sí misma, seguro. Sin embargo, esta noche vamos a aprender cosas diferentes del miedo. Hemos planificado, sí, un estudio del miedo. Me atrevería a decir que un estudio antropológico, filosófico, científico de ese término tan oscuro. Metus, miedo. Precisamente Santiago Camacho, nuestro compañero, indagaba la semana pasada en unas investigaciones de diverso origen y que eran sorprendentes, tanto que yo de un brinco, ya me conocéis, y dije, ese es el tema de la próxima semana, porque eso que cuenta Santiago, yo no lo sabía. Es posible que algunos oyentes tampoco lo sepan. El miedo no es solo emoción, el miedo es radar, el miedo es metodología, el miedo es estudio, el miedo es cerebro, el miedo es experimentos. El miedo puede ser también evitar una muerte o provocar la muerte. Y para hablar del miedo creo que estamos todos. ¿Estáis vosotros? Precisamente Guillermo León, junto con Diego Marañón, ordenando todo en navedelmisterio.com e ikerjimenez.com y las vías habituales en las redes sociales Nave del Misterio, han elaborado una encuesta muy interesante. Se les ha ocurrido establecer una especie de ranking e intentar distribuir. ¿Por qué no participáis en este estudio del miedo? España y resto del planeta, evidentemente, interconectado ya, sobre el miedo 2015. Puede ser sumamente interesante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque precisamente, a través de todas las vías, ¿no? De todas las vías de contacto que repetimos, porque esta noche es importante para este estudio en vivo. Pues como siempre son a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio e intentar votar
en esa encuesta, que ya hay muchos votos, y que ya hay además alguna de las claves que poníamos, que las voy a decir para que la gente pueda escucharlas. La pregunta es muy sencilla: ¿cuál es tu mayor miedo? La violencia humana, la enfermedad, la muerte, la soledad, la locura, lo sobrenatural, la oscuridad y los animales. La violencia humana va ganando. Es la que yo hubiera votado directamente. ¿Y los porcentajes? ¿Cómo van exactamente a esta hora los porcentajes? Hace unos minutos estaba disponible en esa página navedelmisterio.com, pero imagino que ya estará en todas las páginas, en ikerjimenez.com y en la Nave del Misterio, en Facebook, Twitter, Google+, estamos también en Instagram. Ya sabéis que estamos en todas partes y que es importante que comuniquéis con nosotros, porque aquí hay un estudio en vivo y eso no es habitual, un estudio, creo, sincero. Porcentajes. Pues ahora mismo te los digo porque los estoy actualizando y te digo enseguida cuál es el porcentaje que me sale mientras vas presentando el resto del equipo, y yo te actualizo ahora mismo la pregunta. Que no se bloqueen las webs en este momento. Bueno. Jaime Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Para todos, buenas noches. Muy buenas noches. Damos las buenas noches a Noel Calero, como siempre, con las músicas de este experimento también radiofónico sensorial. Hemos jugado muchas veces, bueno, jugado no, jugar nunca se juega. Hemos experimentado con el miedo a nivel sonoro en muchas ocasiones, sabiendo que tanto el fondo como el trasfondo, como el significado, como la sensación es importante, y más en un medio como la radio. Con Fermín Agustín, nuestro compañero, pido disculpas por esta voz tan tomada que tengo. Yo no sé qué será, también el miedo, yo nunca he tenido alergia, pero oye, es que ya uno nunca sabe, pero un poco de taponamiento tenemos. Se ha bloqueado, sí. Iban muchos votos. Llevaba 41%, la mayor voto, que era el miedo a los humanos, ¿no? Al terror humano. A la violencia. A la violencia. Bueno, iremos dando los datos, espero que no tengáis muchos problemas. En cuanto se desbloquee. Y además sí, ¿no? Hay muchas personas que expresan elementos que se salen un poco de lo que hemos intentado tabular. Claro, no podemos llegar a todos los miedos, ¿no? Hemos hecho una representación de lo que consideramos, creíamos, equivocadamente o no, que podía satisfacer, ¿no?, los miedos más comunes. Fermín Agustín me decía, ay, qué sorpresa, yo pensaba que la muerte, evidentemente, iba a tener un poder, es un eterno miedo y angustia humana, pero la violencia humana va con muestras diarias, va en cabeza. Va a ser interesante, tenemos tiempo para ir resolviendo. Si hay problemas en las descargas, en el sentido de acceder a la encuesta, que no podéis votar, no os preocupéis, hay tiempo. Es más, el estudio puede durar varios días, puede ser casi eterno, que es lo que pasa con la red. Santi, tú me contabas algo, revelemos, ¿no?, a nuestro público por qué hablamos de esto esta noche, porque como siempre el enganche fue con una frase, con una historia, con una escena. A raíz de una escena uno piensa si puede haber un buen tema, espero no haberme equivocado, porque hablabas de un concepto nuevo del miedo, un experimento, luego iremos descubriendo, que enseñaba que incluso el miedo podía ser ventajoso, podía ser una especie de elemento positivo para el ser humano, para todos nosotros. Incluso de regalo para la humanidad. Te voy a contar dos historias que luego, más adelante en el programa, analizaremos con detalle y veremos de dónde vienen. Una de ellas es la de Robert Thompson. Robert es un piloto de aerolíneas que un buen día se encontraba en una ciudad que no era la suya, haciendo una escala. Su avión acababa de aterrizar, tenía un par de días hasta su asignación al siguiente vuelo y estaba sencillamente matando el tiempo. Y caminaba a media tarde, era agosto, por una calle muy transitada, estaba alojado en un hotel y ante la perspectiva pues de una noche aburrida decidió entrar en una tienda, en una gran tienda de conveniencia, lo que se llama una tienda de 24 horas, para comprar unas revistas con las que matar el rato. Entró en la tienda, era una calle transitada y normal, entró en la tienda que era transitada y normal, había una música ambiental anodina típica de estos establecimientos, unos cuantos clientes curioseando entre los artículos. El dependiente apenas le dedicó una mirada al entrar y se fue hacia el estante donde estaban las revistas. Fue coger la primera de ellas y notó algo que no había sentido en su vida. Una sensación de terror genuino, una sensación de pánico que le inmovilizó en ese momento y una voz muy firme
que surgió de algún sitio de su propio cerebro, que era su propia voz, que le decía: sal de aquí inmediatamente. Y en aquel momento dijo: lo de las revistas ya no es tan buena idea, ya me las compraré en otro sitio, y sencillamente se fue bastante precipitadamente. Pasó la noche, se despertó a la mañana siguiente en su habitación de hotel, conectó las noticias y, para su sorpresa, en aquella misma tienda, a la misma hora que había estado él, apenas unos minutos después, había habido un atroz tiroteo, un atraco que había salido mal. Había varias víctimas mortales y todavía la policía buscaba a los sospechosos. De inmediato, en nuestro público surgirá la duda: ¿esto es la voz que ayuda? Bueno, iremos descifrando esas incógnitas, si es posible, esta noche. Segunda historia. La segunda historia es la historia de Kate, una madre de una niña de 8 años que tenía la costumbre de llevarla todos los viernes por la tarde-noche, a ver una película al cine. Aquel día había sido Parque Jurásico, concretamente. Se dirigía hacia donde estaba el centro comercial, donde estaba el cine. Aquel día había aparcado un poco lejos porque el centro comercial estaba bastante lleno y mientras caminaba se fijó en un hombre cualquiera. Había una multitud, era un centro comercial muy lleno. Ese hombre sencillamente llevaba una camiseta negra, unos pantalones de chándal, parecía absolutamente normal, pero sin saber por qué, a ella le dio eso que denominamos muy mala espina. No parecía un indigente, no parecía una persona especialmente peligrosa, pero algo le dijo que se apartara de ese hombre. Vieron la película, comieron palomitas, aquello transcurrió sin mayores incidentes y cuando salieron ya había anochecido, no había tantos coches en el parking y se dirigió hacia donde había aparcado su vehículo, cuando de repente, sin saber por qué, se acordó de ese hombre y sintió esa exacta sensación que había sentido Robert, y cogió a su hija en brazos, que estaba muy extrañada, y salió corriendo. Cuando ya llevaba unos metros, se volvió a mirar. Aquel mismo hombre la estaba persiguiendo, pero había ganado unos metros valiosísimos, unos metros que valían una vida gracias a esa especie de intuición repentina, a ese recuerdo de aquel ser que la había perturbado. Metió rápidamente a su hija en el asiento trasero, pero aquellos metros no habían sido suficientes y el hombre la alcanzó, la atacó, no se sabe con qué intereses, y entonces esa misma voz que sintió Robert también se iluminó en su cerebro, pero esta vez solo decía una cosa: llave, 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 insistentemente, y se dio cuenta de que tenía la llave del coche en la mano, y sin ser consciente de lo que hacía, con un rápido movimiento se la clavó a su agresor en el ojo, ganando los segundos necesarios para introducirse ya en el coche, bloquear las puertas y salir corriendo. Resultó que aquel hombre, que más tarde fue detenido, era un peligrosísimo violador en serie que incluso había asesinado a varias de sus víctimas. Las dos historias de Santiago Camacho, tan perfectamente hiladas, nos dejan a todos en cierta dimensión. El miedo, en este caso un miedo muy humano, es el casi sentido arácnido de Peter Parker, ¿no?, en acción. Tenemos ese radar. ¿Habéis sentido algo en alguna ocasión? Esto es muy interesante. Esa percepción, esa intuición, esa corazonada o ese miedo racional, inconsciente, ¿os he salvado? ¿Habéis vivido una experiencia parecida a lo que ha contado Santiago Camacho? Yo recuerdo perfectamente una noche hace ya bastantes años, vagando en tierras próximas a Ciudad Rodrigo, realizando un reportaje sobre un supuesto aterrizaje ovni que había dejado incluso marcas de su presencia, con unos militares implicados, con la Guardia Civil. El camino de vuelta siempre solían ser caminos secundarios, muy tarde, lo admito, no hay que hacerlo, pero cansado a veces, con la cabeza llena de historias. He visto en esa circunstancia en muchas ocasiones, parando en estaciones de servicio, cogiendo una Coca-Cola, una bebida con cafeína, para poder continuar. Siempre, por supuesto, cuando el cansancio alcanzaba, dormías en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero recuerdo muchas historias, claro, evidentemente, pero recuerdo una especialmente, y es que en una venta, en un lugar que parecía anexo a una estación de servicio muy pequeña y muy abandonada, parecía casi de otro tiempo, cerca, como digo, de Ciudad Rodrigo, no sé si el lugar existirá, había una pequeña luminaria. Y también era muy habitual en aquellas correrías tras el misterio durante muchos años tener el estómago haciendo ruidos diversos, reclamando hambre, ¿no?, reclamando su porción de alimento.
en España desde hace un tanto tiempo, y esto reirán los jóvenes que ahora pueden alcanzar cualquier elemento alimenticio casi a cualquier hora, ¿no?, en las establecimientos que hay, pero no era tan fácil. Si te pillaba en carretera no era tan sencillo, y entonces aquella venta con una luz mortecina y con un bar antiguo Sanza me pareció, bueno, un sitio ideal. Me acuerdo, Santiago, que orillando el coche, digo esto porque durante una década prácticamente este fue mi modus operandi, es decir, yo estaba bastante acostumbrado a estar en estaciones de servicio, ventas, posadas y lugares de buen y mal vivir en el transcurso de aquellos viajes. No me iba a impresionar por nada nuevo sin ser ni valiente ni cobarde, siendo una persona normal. Pero te aseguro que nunca lo he olvidado. Estoy escuchando ahora mismo las ruedas del todoterreno que llevaba en aquel momento, pisando la gravilla de entrada a esta especie de venta en mitad de la noche. No había nada diferente, que es lo curioso, ni terrorífico. Era un lugar más, sin nombre. Y yo sentí una sensación terrible, una sensación que me empezó a pesar. Es más, cuando bajé del vehículo y vi que me miraban los dos clientes apenas, si todos en taburetes, sobre la vieja barra de madera, y el propio camarero se fijaba en mi presencia, seguro que estaban ya próximos a cerrar, se quedaban todos justo por el hueco de la puerta, con los típicos macarrones de plástico apartados a ambos lados. Se quedaron mirando al forastero que llegaba a estas horas, y yo también me quedé mirando, y me fui paralizando poco a poco, porque era ridículo volverse cuando te estaban mirando. Imaginé la situación, ¿no? Si me he bajado aquí y estoy a punto de entrar, ¿para qué me voy a dar la vuelta? Pero aquello fue más poderoso, una sensación terrible, como pocas veces, terrible, de miedo, pero no un miedo sobrenatural, ojo, un miedo muy asociado a la sensación, no la he tenido muchas veces, alguna, pero que algo iba a ocurrir, algo iba a pasar en ese sitio. Si yo me quedaba a tomar el bocadillo que tenía pensado en esa barra del bar, de la venta, algo iba a ocurrir. Era muy fuerte mi hambre en aquel instante. Sin embargo, retrocedí ante la mirada atónita de estos hombres que debieron pensar que no me gustó su aspecto y ellos no tenían la culpa, o que no me gustó el lugar. Retrocedí, me quedé un rato pensativo, vi que llegaba otro coche, silencioso, abrí el contacto y me marché de allí como alma que lleva el diablo, muy aprisa. Yo tenía la impresión de que iba a ocurrir algo terrible o extraño, o que me iba a poner en peligro. Sinceramente nunca lo supe, sinceramente nunca tuve información, pero nunca me ha ocurrido con esa intensidad, la llamada, la pulsión, el interruptor interno de vete de aquí. Yo no escuché una voz, era yo mismo. ¿Os ha pasado algo igual? Y lo que llama la atención es la normalidad. No estás en el castillo de Drácula, ni estás en el templo perdido, no estás en un lugar cualquiera, y algo dentro de ti parece que sabe más que tu yo convencional o consciente. ¿Tenemos datos de la encuesta o sigue el bloqueo? Sí, no. Que parece el bloqueo de Cuba esto. Ya ha vuelto. Se ve que al decir dónde estaba la encuesta se ha metido todo el mundo a votar y entonces... Pues muchas gracias, porque en el fondo es una muestra de afecto, ¿no? Totalmente, se han caído todas las líneas en ese momento. Ahora sí que vamos con los porcentajes. ¿Cuál es tu mayor miedo? Como bien decía, la violencia humana, el 42% de los votos. La enfermedad, en segundo lugar. En tercer lugar, la muerte. Cuarto, la soledad. Quinto, la locura. Sexto, lo sobrenatural. Séptimo, la oscuridad. Y octavo, los animales. Las dos historias de Santiago para comenzar. Vamos con un poco de filosofía, de ciencia, de investigación. Es sorprendente porque existe. Hoy aprendo otra cosa. Un término, don Javier. Metología. Metología, el estudio científico de la disciplina del miedo. Un del término... metus. Eso es un neologismo que acuña el filósofo José Antonio Marina en un libro fantástico titulado Anatomía del miedo. Él, a lo largo de su carrera, se ha dedicado a investigar sobre esto, sobre el metus. También, por ejemplo, en su libro Los miedos y el aprendizaje de la valentía, donde se enfoca este aprendizaje pues para intentar averiguar nuevas cosas, sobre todo en los miedos infantiles, quizá los miedos más poderosos. Él habla del miedo como una herramienta poderosísima y antigua de defensa, una especie de alarma interna, como decís, que en ocasiones salta de manera inesperada, como os ha ocurrido, pero también, en la mayoría de ocasiones, tiene que ver con un elemento externo que nos amenaza, algo que nos dice que tenemos que huir o que tenemos que enfrentarnos a ello. José Antonio Marina habla, como decíamos, de ese término de metología, refiriéndose a este aspecto tan concreto del estudio de la ciencia del miedo, y él nos cuenta cómo se estudia todo esto. La metodología sería la disciplina científica que trata precisamente del miedo, de su función, de su importancia en la vida, de cómo se aprenden y cómo se deberían desaprender, y de paso también de lo que es lo contrario del miedo, que es la valentía.
Como todas las grandes emociones que se han transmitido a lo largo de la evolución, y el miedo es una de las 5 o 6 universales, se ha mantenido porque tenía una función. Era la de percibir el peligro y alertar al organismo para que se pusiera en condiciones de responder a ese peligro. Hay que ir, por tanto, al origen, a la semilla de todo esto. Eso es, el miedo vive en todos los seres humanos, vive en los animales. Lo que ocurre es que hay una gran diferencia, y es que los animales tienen miedo y actúan de manera instintiva, pero los seres humanos además tenemos conciencia de que tenemos miedo, y eso a veces es mucho más poderoso que el propio miedo. De hecho, como decías, este terror, el temor, aparece ya en el origen de las religiones, que sirven casi para protegernos de lo desconocido, para aliviarnos de alguna forma. Los primeros dioses, como dioses terroríficos a los que había incluso que rendirles sacrificios de sangre, hablan, por ejemplo, del dios Pan, que da origen precisamente a la palabra pánico, siempre asociado con el misterio de lo desconocido. Pues bien, José Antonio Marina y otro investigador, el doctor en medicina Francisco Mora, autor del libro ¿Es posible una cultura del miedo, sin miedo?, ellos nos hablan de los orígenes de esta sensación y de su relación precisamente con la religión. El miedo más antiguo siempre ha sido ante el peligro a perder la vida, quiere decir la supervivencia. Eso está en los genes, y eso está desde los seres unicelulares, quiere decir hace 3.000 millones de años. Pero propiamente la emoción de miedo ha nacido con los mamíferos, hace 200 millones de años. No todos, pero uno de los orígenes de las religiones es sin duda el miedo a lo desconocido. La primera experiencia que se tiene de lo divino es la de un poder que nos supera, y por eso muchas veces era el poder de la tormenta, ahora el poder de los volcanes, ahora el poder de las fuentes, ahora el poder de la maternidad, eran fenómenos sumamente poderosos, y entonces lo que se hacía era transferir a esos poderes sobrehumanos lo que ellos conocían en los poderes humanos. José Antonio Marina poca presentación necesita, pero Mora, que me parece un hallazgo por su vehemencia, podíamos simplemente reseñar. Doctor en medicina, no, muchas más cosas, Javier. Sí, es doctor en medicina, doctor en neurociencias, catedrático de fisiología humana, claro, imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Es decir, es una auténtica eminencia. Es que estamos hablando de científicos, ¿por qué lo digo? Porque existiría esta disciplina tan desconocida. A mí me parece muy interesante, hace una ciencia del estudio del miedo. Seguro que esta noche, y me parece importante este programa por muchos elementos, porque si algo ha vertebrado o ha estado presente como un elemento, para mí sería más importante la búsqueda, el entusiasmo, el asombro, pero el miedo ha estado hoy como una especie de marea consustancial a muchos de los temas. El miedo no tiene por qué ser solo negativo, ojo, ni un pasatiempo. Puede ser muchas más cosas. Estamos ahondando en esa ciencia que nos lleva, evidentemente, Javier, a lo hondo del cerebro, ¿no? Efectivamente. Quizá el primer ser vivo, el primer homo que vivió un escalofrío en la médula fue el Homo habilis hace 2 millones de años. Y ahí surgen esos miedos atávicos, el miedo al león, el miedo a la oscuridad, que es un miedo que perdura todavía hoy en la mayoría de las culturas y en la mayoría de los rincones del planeta. Y también, sobre todo, a los miedos como la muerte, como esos fenómenos de la naturaleza sin explicación. Y sobre todo nos hablan también de diferentes miedos, por ejemplo, en las sociedades sedentarias aparecen ya miedos, por ejemplo, al asalto de la vivienda, al robo, a la tormenta, cosa que no ocurría en las sociedades nómadas, que tenían miedo a la peregrinación, a las inclemencias que pueden ocurrir en un viaje, a la sorpresa, al hallazgo. Y claro, cuando hace 80.000 años llegan los miedos no solo a los animales, sino también a los propios homínidos, surgen también conductas agresivas entre estos homínidos y aparecen los miedos sociales, los miedos a los seres de la misma especie. Y lo interesante es saber en qué parte del cerebro se produce el miedo, cómo se desarrolla, cómo va guiándose por todo el cuerpo hasta activar los músculos y ponernos en marcha de esa forma tan inesperada. Pues nos lo cuenta Francisco Mora. La amígdala es el gran distribuidor de los
y que clasificador inicial de los distintos miedos que le he hablado. Y a partir de ahí se bifurca hacia otras áreas, como puede ser el núcleo accumbens y desde luego y sobre todo el hipotálamo. A partir del hipotálamo iría al tronco cerebral, desde el tronco cerebral a la médula espinal. Y es desde ahí, desde donde se distribuye lógicamente la información para contraer los músculos y reaccionar ante esa situación. Es decir, son sistemas distribuidos altamente complejos, pero que hoy empezamos a conocer los circuitos que codifican ellos mismos la emoción del miedo. Del cerebro, de lo científico, del hipotálamo y la amígdala, de la búsqueda del miedo, casi en la tomografía digital, a las experiencias personales, vuestras y nuestras. ¿Alguna vez, alguna historia de este tipo? Yo recuerdo hace ya algunos años, estaba en la universidad y la casa de mi abuelo estaba enfrente de la mía, cruzaba justo a la hora de comer, serían las 3 de la tarde, con lo cual en la calle no había casi gente, estaba todo el mundo comiendo, simplemente es cruzar una calle. Desde que salí del portal vi que alguien empezaba a seguirme. No era una persona además del barrio, yo no la conocía, no tenía constancia de haberla visto, por supuesto que no era ningún vecino. Yo tenía las llaves del portal de casa de mi abuelo, eso es lo que me salva, porque al doblar la esquina, antes de que esa persona, ese chico, que lo tengo en la cabeza como si lo estuviera viendo ahora mismo, pudiera doblar la esquina, yo ya había metido la llave y ya había cerrado la puerta detrás de mí. Justo detrás, cuando yo cierro, él empieza a empujar la puerta, a intentar abrirla, y me dice que soy vecino. Era mentira, yo conocía a todos los vecinos del edificio de mi abuelo porque ha vivido allí durante muchísimos años. Le dije que no, subí corriendo las escaleras y no le volví a ver nunca más. Intuición, radar interno, corazonada, sensaciones que nos salvan, un miedo irracional, que esta es la gran clave, y luego nos contará Santiago en torno a este estudio, supera a lo racional. Si lo piensas mucho y calculas, por ejemplo, en ese instante que hay muchas más probabilidades, que es la realidad, de que sea alguien bondadoso y no pase nada, te quedas ahí. El miedo es tan potente en ese momento que te guía por senderos inexplorados. Y a veces, gracias a Dios, a buen puerto. No son fantasmas, son seres de carne y hueso, pero de fantasmas también han hablado los científicos. Efectivamente, porque también es uno de esos miedos que están en todas las culturas, en todas las épocas, que no se sabe muy bien por qué surgen, aunque hay diferentes teorías, y son unas de esas experiencias que marcan. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con testigos, a entrevistarles, y aunque hayan pasado 20 años, 30 años de la experiencia, esa experiencia sigue grabada a fuego en su mente. Y eso tiene una explicación, y es que el miedo deja una huella indeleble en el cerebro, una huella que en ocasiones es inconsciente. Esto ocurre, por ejemplo, con las fobias. A veces uno tiene fobias y no sabe muy bien por qué. Y esto también es útil para la pura supervivencia. Cuando a uno le ocurre algo, cuando se enfrenta a una situación de peligro, se queda grabada y eso te ayuda a sobrevivir en los días sucesivos. Pero claro, cuando se produce una de estas experiencias que tienen que ver con lo inefable, ¿qué utilidad tiene todo esto? En el fondo, ha habido incluso estudios analizando expresiones de miedo en diferentes situaciones, rostros del terror, que tienen que ver también con una forma de llamar la atención de la sociedad, de la gente que te rodea, de tu entorno, para advertirles de que hay un miedo. Y se han hecho experimentos muy interesantes que tienen que ver con fotografías, a personas a las que se le mostraban fotos de diferentes tipos de rostros y de repente surgía el rostro del terror. Y entonces la persona que estaba viendo la foto se ponía en alerta, cambiaba constantemente, empezaba casi a empatizar con ese rostro y sentía el miedo también en su cuerpo. Y la sorpresa de los investigadores llegó cuando esto se producía no solo de manera consciente, sino también de manera inconsciente, cuando de repente una de estas fotografías de un rostro de terror aparecía de forma
casi invisible para el ojo porque duraba apenas unos milésimas de segundo, también se podían apreciar esos cambios fisiológicos en la persona en la que se experimentaba. Pero hablábamos precisamente del miedo al fantasma, del miedo a lo sobrenatural como uno de los grandes generadores de huellas cerebrales. En Sumeria, por ejemplo, hablaban de los melamu, una luz sagrada que atraía y espantaba a las gentes. En todas las culturas surgen, hemos hablado de los auroi, de los revenants, de los strigoi. Las primeras civilizaciones veían cómo se descomponía un cuerpo tras la muerte de la persona y entonces creían que era porque algo había abandonado el cuerpo, algo que podía amenazarles en los días sucesivos. Y eso ha sido un miedo tan antiguo pero tan potente que todavía hoy perdura en la mayoría de las culturas. Y precisamente José Antonio Marina nos cuenta algunos de esos efectos secundarios. En el DSM, que es el Manual Universal de Psiquiatría que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, hay una advertencia diciendo: en el diagnóstico de la esquizofrenia hay que tener en cuenta que todavía ciertas tribus mexicanas, cuando tienen un fenómeno de duelo, suelen producir alucinaciones, pero que no son alucinaciones, digamos, patológicas, y por lo tanto no se puede diagnosticar una esquizofrenia en estas culturas porque tengan alucinaciones después de que ha muerto una persona. Fíjate cómo nos están diciendo un poco cómo podía haber funcionado eso en situaciones mucho más primitivas y que esto podía ser una huella, porque lo irreal es muy potente, les hace vibrar, les hace emocionarse, les hace temer. El cerebro es capaz de generar alucinaciones, es decir, que acaban viendo el muerto. Y tanto acaban viendo el muerto, y quién sabe de dónde procede esa visión. Nos seguimos preguntando a lo largo de los siglos. Empezaba Santiago con un análisis, con una historia. Cuenta más, Santi, de esas escenas en el aspecto o de lo que une y da sentido a ese tipo de escenas del miedo salvador. Ese otro estudio que ahora mismo concatenamos o entrelazamos lo que contaba Javier Pérez Campos sobre la metodología. Porque es sorprendente que haya alguien con una vida muy concreta que se interese en el miedo desde perspectivas diferentes y acabe sacando la historia del miedo que nos protege también. Uh-huh. Esas dos historias proceden ambas del mismo libro. Se titula El valor del miedo y su autor es Gavin de Becker. Gavin de Becker es un personaje fascinante y además a día de hoy es uno de los mayores expertos mundiales tanto en violencia como en violencia humana, eso a lo que le tienen tanto miedo nuestros oyentes, como en el propio miedo. Y es así porque hasta que cumplió 13 años, y en ese momento fue testigo de cómo su madre asesinaba a balazos a su propio padre, había sido testigo de más violencia de la que casi cualquier ser humano puede ver en su vida adulta. Su madre era una mujer maltratada, ese asesinato fue en defensa propia, las palizas, los incidentes, la policía en casa, todo era prácticamente constante. Y Gavin descubrió muy joven que había desarrollado la capacidad de predecir esos incidentes. Cuando vio a su madre con la pistola, sabía que iba a apretar el gatillo y la había visto varias veces antes, pero ese día sabía: hoy lo mata. Y ya desde entonces, que tenía cierta mentalidad científica, dijo: esto no puede ser telepatía, esto no puede ser precognición, aquí tiene que haber algo. Y estudió psicología y se doctoró, y que terminó especializándose en el miedo. Llegó a ser asesor presidencial, trabaja de vez en cuando para el FBI, es el diseñador del sistema Mosaic, que es el sistema que evalúa las amenazas que reciben los cargos públicos, senadores, presidentes, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Es decir, se reciben miles de llamadas, de emails y de cartas amenazantes. Gracias al sistema diseñado por Gavin de Becker se puede discernir cuáles son realmente peligrosas y cuáles son completamente inofensivas. Y él tiene una tesis muy curiosa. Él dice que el miedo es un mecanismo de defensa, el miedo auténtico, y lo recalca así, porque no es el miedo a perder el trabajo, no es el miedo a quedarnos solos, no es el miedo a las cosas que podemos tener en nuestro pasado, en nuestra imaginación o en nuestro futuro, sino el miedo a un estímulo directo del entorno, el miedo presente, ese miedo que
él nos dice que puede disparar las pulsaciones a 200 por minuto, que hace que una bomba de adrenalina y cortisol, que sirve para que se coagule más rápido la sangre, inunde nuestro torrente sanguíneo, y todo eso mande a nuestro cerebro una alarma de que algo va realmente mal. Analicemos, por ejemplo, la historia que te he contado, la historia del piloto Robert Thompson. ¿Por qué Robert Thompson decide dejar esa revista de mala manera, salir corriendo de aquel supermercado? ¿Por qué? Si él no había visto nada, o sí lo había visto. Porque lo realmente curioso del trabajo de Gavin es que entrevistando a miles de víctimas de delitos violentos, descubrió que todas sabían lo que les iba a suceder unos minutos antes, o casi todas, y dijo que la intuición es un factor elemental en este asunto, y que la intuición, que no es más que un razonamiento hiperrápido, que no tiene nada que ver con la lógica, sino que funciona en piloto automático en nuestro propio cerebro, es la fuente de ese miedo, y es a lo que tenemos que hacer caso. Robert Thompson lo vio un coche en la acera de enfrente con el motor en marcha, pero no le llamó la atención. Un coche en doble fila no es nada especialmente amenazador. Entró y efectivamente, como he dicho antes, el dependiente apenas le dirigió una mirada y siguió mirando a un cliente muy concreto que parecía interesarle muchísimo. Pero tampoco a eso le dio mucha importancia, ni siquiera cuando dirigió una mirada a ese cliente y se dio cuenta, también sin darle importancia, de que llevaba una chaqueta muy grande y pesada. Estábamos en agosto. Una chaqueta debajo de la cual llevaba una escopeta de cañón recortado. Él, su mente lógica, no consiguió conectar todos esos hechos, pero algo muy primitivo, algo muy esencial dentro de su propio cerebro, analizó ese coche, esa mirada fija en un cliente, ese cliente en concreto que parecía desentonar en todo, y dijo: peligro, mucho peligro, sal de ahí. Eso le salvó la vida. Pero claro, podemos preguntarnos si tenemos todos, y la tenemos, créeme que la tenemos, esa capacidad, ¿por qué los noticiarios y los diarios y las páginas de sucesos se llenan todos los días de víctimas que podían no serlo? Y nos pone un ejemplo muy claro. Nos dice: vamos a pensar en una chica joven que viene de una fiesta, pulsa el botón del ascensor de un hotel, se dirige al piso 16, pongamos, es un hotel grande, y cuando se abren las puertas ve a un hombre y siente esa sensación. ¿Qué hace? Entra, generalmente entra, porque la negación forma parte de ese asunto. A mí no me puede pasar esto son cosas que le suceden a los demás, y siente esa misma sensación de miedo. A veces es la presión social: no voy a ser tan desagradable de darme la vuelta, ¿qué va a pensar este señor que no conozco de nada, por otra parte? Pero entro. Enhorabuena, muchacha, te has metido en una cámara acorazada, aislada de todo sonido, durante 16 pisos. Que tengas mucha suerte. Porque, como dice Gavin, esa negación es el gran enemigo de ese regalo que nos ha dado la naturaleza, que es el miedo, ese regalo para evitar peligros. El hombre es el único animal que desoye esa llamada. No nos imaginamos a una gacela en la selva viendo que se mueven unas ramas y diciendo: va, no será nada. No, sale corriendo inmediatamente. Y ese mismo mecanismo de la gacela, según las investigaciones de Gavin de Becker, lo tenemos todos, y por eso titula su libro, parte de sus conferencias, que son muy amenas y algunas se pueden encontrar en internet, El regalo del miedo, porque sería un auténtico regalo. Lo último que voy a contar es cómo ese regalo del miedo a veces puede salvar la vida in extremis. Ponía el ejemplo de dos lobos. De repente se encuentran dos lobos que no se conocen absolutamente de nada, son de manadas distintas, y uno se ataca a otro. ¿Tú crees que el lobo víctima no sabía que le iban a atacar? ¿No sabía que el otro había agachado las orejas, había erizado el lomo, había enseñado los dientes, había gruñido? Claro que lo sabía. Pues esas mismas cosas las hace el ser humano. Hay otra víctima
que esta sí sufrió una violación, pero se libró de algo muchísimo peor. En su propio apartamento entró un intruso, pistola en mano, y la violó y estuvo haciendo con ella lo que quiso durante una serie de minutos, puede que de horas. En un momento dado, algo le dijo a ella: me va a matar. Concretamente, él la apuntaba con la pistola y dijo: bueno, ya está, no ha pasado nada, no te preocupes, no te voy a hacer daño, pero oye, tengo sed, voy un momento a la cocina, no te muevas de ahí por la cuenta que te trae, porque entonces sí te haré daño. Y ella dijo: vale. Y esa alarma se disparó en su mente y tuvo la sangre fría, porque el miedo también te impulsa a ese piloto automático, es lo que te dice: mueve esa mano y clava esa llave, y no eres consciente de lo que estás haciendo, porque ese miedo te está solicitando: déjame tomar el control, déjame actuar yo solo. Tu mente normal está en piloto automático, ahora yo tomo el control. Pues tuvo la sangre fría inimaginable de ir a hurtadillas detrás de él, sin que se diera cuenta, y verle entrar en la cocina, ella pasar de largo y abrir la puerta y poder escapar. Lo último que vio es que estaba revolviendo entre los cajones de la cocina, pero ella ya sabía por qué. Sabía que algo en su cerebro le había avisado perfectamente que iba a la cocina a buscar un cuchillo para matarla, como era su modus operandi, como se demostró cuando después le detuvo la policía, porque la pistola haría demasiado ruido y podría alertar a los vecinos. Esas señales de agresión, esas señales de peligro, ese no te voy a hacer daño, la forma en que lo dijo, la entonación, lo que fuera, fue lo que le dijo en esa exacta frase: me va a matar. Pues esas señales las tenemos los seres humanos, y reconocerlas puede ser algo de lo que dependa nuestra vida. Y después de esta andanada de Santiago Camacho, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues casos... Primero a nivel de encuesta, si te parece. Si no está bloqueada. Esperemos que no. No ha cambiado mucho la encuesta. Sigue siendo la violencia humana lo mismo, con el 42%, la enfermedad el 17%, la muerte el 13%, la soledad el 10%, la locura el 9%, lo sobrenatural el 6%, la oscuridad el 3% y los animales en último lugar con un 1%. Los animales, evidentemente, 1%, aunque hay muchas fobias y mucha sensación, pero... Bueno, es curioso que la locura supere a lo sobrenatural, porque sí, el miedo al fantasma, por ejemplo, es totalmente muy extendido. Lo que y pasa la que, soledad. Claro, a mí me sorprende lo de la soledad. Eso lo proponía Santiago en el listado, pero curiosamente también hay que decir que es un público bastante acostumbrado a lo sobrenatural, podríamos decir que hasta aficionado a lo sobrenatural en parte, y que eso haga que ese peldaño baje, ¿no? Porque igual, a lo mejor, en personas menos avezadas, acostumbradas, lo sobrenatural sigue siendo muy potente. Pero rápidamente, con titulares. Pues mira, Teresa Peñarrubia nos decía: me quedé sola en el parking de un restaurante, viajábamos con varios amigos, mi hijo era un bebé, se había dormido en el coche, así que todos entraron y yo me quedé en el coche con él. Me sacaron el bocadillo, salí a tomar el fresco fuera y de pronto aparcaron 3 individuos. Vinieron hacia mí, empezaron a cogerme y a pasarse conmigo. Sin saber cómo, empecé a darle escoba y les propuse entrar dentro, primero a tomarnos algo. Nada más entrar fui derecha a mi gente y al final acabó bien la cosa, pero si me pongo histérica se me llevan y nadie se entera. Algo me dijo que tenía que actuar así. Miguel Mariscal dice: el miedo es una defensa del ser humano, cuando lo sientes te pones alerta, es tan plausible como cuando te afecta una peligrosidad y somos capaces de hacer cosas impropias de nuestra condición, genéticamente tenemos esa habilidad. Raúl Manuel Pérez dice: buenas noches, yo sufro de agorafobia, tengo 19 años y llevo algo más de 3 años sin salir de casa, excepto en contadísimas ocasiones. Todo por puro miedo, un miedo al propio miedo que hace que no pueda vivir mi vida. A veces me gustaría que el miedo no existiese, pero seguramente gracias a él el ser humano ha sobrevivido. Ahora solo me queda luchar, ya no sé cómo ni con qué armas, pero no pienso rendirme. Un abrazo a todos, genial programa, por lo que a mí me toca. Nunca hay que rendirse, amigo, ánimo. Cilian dice: a veces podemos sentir miedo por una situación que normalmente no nos lo provoca. El cerebro detecta cuándo hay que estar en alerta. Tunet dice: mi mayor miedo es cualquier enfermedad y luego lo sobrenatural, miedo atroz. Raúl Palma dice: según mi opinión, el miedo es la sensación más desagradable que una persona puede experimentar, de ahí que a veces las personas hagan lo que sea para zafarse de él. Irene de Córdoba dice: un sábado en mi coche iba pensando en la celebración familiar que tenía el día siguiente y un mal pensamiento que me asaltó me produjo un escalofrío, no sabía qué era,
pero pensé, si ocurre algo, ¿qué pasaría mañana? Ese mismo día por la tarde me dieron una trágica noticia, la celebración se convirtió en dolor y lágrimas. Tuve miedo, mucho miedo por haber tenido ese pensamiento, presentimiento. Cada vez que lo pienso siento miedo. Pero bueno, eso es otro ámbito, ¿no? El presentimiento, pero el presagio. Miedo a tener presentimientos. Ya. Álvaro Martín dice: el miedo es necesario a veces para evitar peligros, pero vivir con miedo no es algo aconsejable, menos aún ese miedo que paraliza. Enrique Jesús: ¿y qué hay del miedo a olvidar, a no conocer a las personas más cercanas? Ciudadana García dice: cuando mi madre era joven, sus amigas querían ir en coche a otro pueblo. Le dio mala espina y no fue. Tuvieron un accidente y murieron. Se mezcla un poco todo, ¿no? Pero es interesante y habrá que estar atento a esos casos. Tendremos que estar atentos a esos casos que nos cuentan, que se parecen a esa fenomenología que contaba Santiago Camacho y que nos podrían dar como mosaico una interesante perspectiva de cómo está este tema en España hoy. Puede ser sumamente interesante. Como es interesante, por ejemplo, saber a nivel científico qué hay de los falsos miedos. Pues sí, es otro de esas ramas pues a tener en cuenta, porque en el fondo parece que nos gusta pasar miedo, que nos gusta que nos asusten. Las ferias están llenas de pues atracciones donde personas disfrazadas nos hacen pasarlo mal durante unos minutos. El cine, por ejemplo, de terror tiene mucho éxito. La gente, por ejemplo, los oyentes de Milenio 3 a veces piden esas historias que les hacen meterse debajo de las sábanas porque les provocan ese miedo. Lo que ocurre es que este fenómeno que nos llama tanto la atención está siendo también estudiado por los investigadores que están intentando encontrar una respuesta. ¿Por qué nos gusta pasar miedo? Y en el fondo, ¿es ese miedo el mismo que sentiríamos delante de un loco que nos amenaza con un hacha? A la gente no le gusta pasar el miedo, que significa estar delante de un león que sabes que te va a comer la cabeza. O a la gente no le gusta pasar el miedo de lo que significa alguien delante de ti con un cuchillo que te lo va a clavar en el corazón. Le gusta pasar miedo si no es miedo. Es decir, le gusta sentir la reacción viva del miedo, pero en el contexto de seguridad que te permite saber que eso no es miedo. Todos los niños quieren escuchar cuentos de miedo y todos los cuentos de la historia, desde Grimm, todos tienen el ingrediente del miedo. ¿Pero en qué contexto? En el miedo que el niño está padeciendo, teniendo a quien es la máxima seguridad al lado, y esa es la madre. Es decir, aquello que ampara y sabe que no es miedo, pero sí tiene la falsificada reacción de miedo, que en definitiva es un despertar, es un sentirte que estás en la vida, te engancha, porque toda emoción engancha. Mora, científico y vehemente, desde luego, genial explicando las cosas. ADN. Qué susto me acabo de llevar con esta voz, de verdad. O sea, ya uno parece curado de espanto, estamos hablando del miedo. Noel Calero mete ahí algo que no sé ni qué era, de dónde venía, que parecía una terrible psicofonía incluida en la música, y ese eco me ha dejado a mí tan sorprendido. ¿Qué está ocurriendo? ADN, ¿lo llevamos ahí dentro? Sí, hay también experimentos sobre miedos innatos. Hay muchos tipos de miedo y desde siempre se ha considerado que parece que algunas especies llevan determinados miedos en la genética. Hay reacciones que no pueden ser aprendidas porque tienen lugar en los escasos días de vida de algunos seres vivos. Por ejemplo, hace 100 años se llevaron a cabo experimentos en los que a pollos recién sacados del huevo se les proyectaba por encima la sombra de una enorme ave de presa, y entonces observaban que esos pollitos que llevaban escasas horas viviendo mostraban un auténtico pavor ante esa sombra que probablemente habría acabado con algunos de sus antecesores. Pues bien, Francisco de Mora y José Antonio Marina nos hablan precisamente de estos miedos heredados. Los cambios que ocurren en el mundo biológico hasta ahora eran cambios darwinianos, es decir, el azar de que un gen mute, que eso es muy lento y muy raro, y que eso cambie las características de los individuos. Pero hoy estamos retomando y aceptando lo que propuso Jean-Baptiste Lamarck, que fue los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo podían ser genéticamente transmitidos al hijo. Hoy
empezamos a admitir algunos de esos conceptos. El miedo, por ejemplo, a la oscuridad parece que es un miedo atávico. El miedo al vacío, el miedo a la soledad que pueden tener los niños. Y, por ejemplo, hay un miedo heredado porque todos los niños a los 9 meses empiezan a tener miedo a las caras ajenas, a las caras desconocidas, cosas que no habían tenido hasta ese momento. Anatomía del miedo, y esta noche estudio sobre el miedo científico, antropológico, filosófico en Milenio 3 en la cadena SER. Quedaría un apartado que es quizá lo más oscuro, la muerte por miedo. Bueno, pero antes de eso hay un estudio muy interesante que menciona también el propio Marina, que quiero contar muy rápidamente, porque es si además de esos miedos innatos puede directamente un miedo venir heredado de nuestros padres. Y la respuesta es afirmativa. Hay algunos estudios, uno de ellos muy recientes, en los que a varios ratones se les colocaba unos electrodos en las patas, se les sometía a un olor determinado y siempre que surgía ese olor se les provocaban descargas eléctricas. Pues bien, al final estos ratones, con la mera aparición de este olor, empezaban a mostrar esas reacciones de miedo solo por el olor. Pero la sorpresa de los investigadores llegó cuando las propias crías de estos ratones, ante el mero olor que había atemorizado a sus padres, también empezaban a mostrar ese miedo atroz. El miedo desarrollando su árbol dentro de las células, ¿no? Y de alguna forma trasvasando las generaciones. Esos polluelos amedrentados nunca han visto esa sombra, pero ya saben lo que significa, porque algo de sus padres y de los padres de sus padres palpita en su interior. No deja de ser un misterio, tan misterioso como ese término que Santiago deslizaba en sus historias terroríficas, sin más, como que lo hemos aceptado. Si lo desligamos de su discurso y lo ponemos sobre el microscopio de la conciencia, decimos intuición. Ah, la intuición es una especie de visión mucho más allá de lo convencional. No le hacemos caso, luchamos con ella. Está desde siempre, está en lo más antiguo de nosotros. Intuición. No parece muy sencillo. Parece en el fondo un hondísimo enigma, ¿verdad? Hablaba de ese elemento. Y lo que dice Francisco Mora, precisamente, en su título ¿Es posible una cultura sin miedo?, es que quizás sabiendo que el miedo trasvasa también las generaciones, podríamos ayudar a que algunos miedos cesaran de una generación a otra. Tener muy presente que nuestros miedos pueden pasar a nuestros hijos e intentar hacer lo posible para salvarles de esa pesadumbre, porque al final el miedo es algo que nos ata y que no nos deja vivir con tranquilidad. Y hay un término final muy interesante del que Clara nos va a hablar en mayor profundidad, que es la posibilidad de morir de miedo. En España tenemos decenas de historias ocurridas, por ejemplo, en las urdes, gente que decían que se les hacía agua la sangre de las venas y acababan muriendo. Bueno, pues José Antonio Marina también nos habla de algunos experimentos sobre la muerte por miedo. Le voy a contar un ejemplo científicamente demostrado. Un gran fisiólogo, Cannon, estudió un caso que era una persona de una tribu africana que había transgredido un tabú, que estaba condenado con la muerte. Y entonces él ya estaba en Inglaterra, había pasado muchos años, pero de repente descubrió que, sin saberlo, había contravenido ese tabú y literalmente de miedo se murió. Entonces esto a Cannon le extrañó y pensó, ¿cómo puede morir de miedo ante las consecuencias de una cosa que pertenecía a su cultura, que había sucedido hace muchos años? Entonces pudo hacer la autopsia de esa persona y vio que se había producido efectivamente una constricción tan sumamente feroz de los vasos sanguíneos como producto del miedo, que achacó a ese fenómeno fisiológico lo que popularmente podemos llamar como morirse de miedo. 2:29. ¿Morir de miedo es posible? Esa posibilidad terrible ha revoloteado por Milenio 3 hace años en alguna ocasión, en algunos programas, siempre sobre tribus muy remotas, muy antiguas, muy arcaicas, pero ¿cabe la posibilidad? En este estudio del miedo lo vamos a saber. Antes de eso, en una pequeña píldora, Santi, te lanzo la pregunta, te lanzo la bola ardiente casi de esta noche. ¿Te ha pasado algo a este nivel? Pues es un recuerdo de mi infancia que también me quedé sin saber lo que hubiese pasado y mejor no saberlo. Yo era muy pequeño, debería de tener 7 años tal vez. Estaba jugando en la calle Fernando el Católico de Madrid. Yo me crié en Chamberí y me acuerdo que se acercó un desconocido. No había nada que especialmente raro que sospechar. Era un tipo
No recuerdo su rostro, pero sí recuerdo que era un individuo trajeado. Y me ofreció 5 duros de la época por subir un sobre a una casa. Puedes ir a ese portal y subir este sobre, te doy 5 duros. No sé, yo no era un niño especial, ni asocial, ni tímido, ni especialmente cobarde. Y 5 duros eran 5 duros, sobre todo en aquella época. Pero me dio tan mala espina algo en la petición, en el tono. Aquel ser me pareció tan falso que salí corriendo, pero corriendo a todo lo que me daban las piernas, que a aquella edad me daban mucho. Y me acordaba hasta ahora, y nunca he dejado de preguntarme si alguna vez que hemos hablado de niños de que no se les vuelve a ver jamás, si aquel día me libré yo de ser uno de ellos. A veces el miedo se transmite con esa fuerza. Simplemente un desconocido lleva un sobre a esta casa, ¿no? No nos extraña que, por ejemplo, Chicho Ibáñez Serrador, con historias de este tipo tan sencillas como esta, sin echar una imaginación desbordante, sino siguiendo la línea de aquel otro programa Le puede pasar a usted, generase una especie de electroshock, ¿no?, en el inconsciente, en el fondo aldeano de la España de los 60, en el sentido de que todavía los grandes conflictos se veían solo en las grandes urbes, pero la España de los pueblos, porque ahí fue realmente, dicen, el vergel de audiencia más impactante de estas historias, por ejemplo, de Chicho. Ahí estaban, podían pasar tragedias, pero esa sensación de los males del mundo nuevo del siglo XX se contaban a través del cine y de la televisión, que han sido propagadores de cierto tipo de miedos, como pasatiempos o más. Yo todavía puede quedar, claro, no queda moderna, claro, es que muchas de las cosas que yo digo no quedan modernas nunca. Cuando regreso por las calles, y lo voy a decir porque me da la gana de decirlo, y veo a tantas chicas solas en la noche, yo creo que no entienden lo que es la noche. La noche en soledad tienes muchas posibilidades, muchas más de las que te imaginas y te han contado, de encontrarte en una situación no convencional. No es cuestión de ir de la vida con miedo. Los que hemos viajado mucho y en soledad sabemos muy bien que no hay que ser cobarde, no hay que tener al miedo como compañero paralizante, pero no hay que pasarte de listo nunca, jamás. En la noche estás en terreno contrario. Si crees que estás en tu casa, mal. Si vas con la guardia exactamente igual que por el día, mal. Y yo me he hartado en estos años de ver a chicas de estupenda presencia, chicas jóvenes, y también chicos, no los excluyo, pero ya me entendéis, solas en una parada de autobús, solas, vagando por lugares que uno dice, pero bueno, igual lo han hecho para ahorrarse no sé qué. Es más importante una copa, es más importante la cita con no sé quiénes. Es el desconocimiento absoluto, o que no te crees lo que te dicen, ¿no? Que te puede... Si de algo sirve Milenio 3, yo no sé si esto es meterse en camisa de 11 varas o no, pero de verdad, hay que andar con ojo. Todos los expertos lo dicen, no con miedo paralizante, repito, no acobardados ante la vida, pero hay que andar con ojo porque solo hay que darse una vuelta para darse cuenta de que no es conveniente estar en algunos sitios si no es estrictamente necesario. Y si indagamos, nos daremos cuenta de que seguramente ese paseo por ese lugar, ese vagar a las 3 de la mañana, solo, depende de la circunstancia, no es lo mejor. El desconocimiento del ser humano de lo que es el flujo de cosas que pasan es enorme, es sorprendente. También hay estudios que dicen que este mundo hipertecnificado nos ha desconectado de los miedos más profundos. Por eso uno boja la ventanilla para ver al león más cerca, a ver si hace un selfie, se sube a la montaña, a ver si la perspectiva es más bonita y se cae. Estamos en un mundo que hemos construido tan absolutamente postizo y virtual en algún aspecto, que hemos perdido cualquier nexo con la realidad rotunda de que el animal puede ser un animal salvaje, de que en la noche pululan muchos seres y no solo sobrenaturales, o que hay peligros. Yo no soy ningún profesor de nadie, he cometido muchos errores, pero me gustaría mucho que alguna de esas chicas, también chicos muy jóvenes, no se les llegase esto. Simplemente lo dejo ahí. Ojo por la noche, en la gran urbe y en lo que no es la gran urbe. Es siempre mejor ir acompañado. A mí me lo han dicho todos los investigadores, policías, forenses, gente que yo he conocido. Y a veces te salvas de circunstancias y no pasa nada. Porque en la noche, también en el día, pero en la noche sobre todo, hay cosas que nos rodean, que permanecen atentas, y son mundos que, como decía Santiago, ese es el problema. No queremos ver.
el maquillaje que nos han impuesto y nos hemos puesto no nos permite ver. Yo también sentí esa vergüenza antes de entrar en aquel lugar. Hombre, me van a tomar por un desagradable, y yo no pretendo ser desagradable, pero ese instinto primitivo, algo me hizo retroceder. Me dio igual quedar en ridículo, y quizá aquellas personas de aquella venta ahora me escuchen y se estén riendo. Hombre, el Iker Jiménez, el que estaba por aquí, se fue con mucho miedo, o a lo mejor pasó algo esa noche. Morir de miedo, ¿es posible, Clara? Sí, que es posible. De hecho, pues tenemos varios síntomas de síndromes relacionados con eso, y también hay personas que mueren de miedo al decir de una serie de investigaciones. En concreto se ha mencionado a Walter Bradford Cannon, que efectivamente realizó un estudio que publicó en un artículo bastante extenso titulado Voodoo Death, o sea, muerte vudú, que lo publicó en el año 42 en la revista American Anthropologist. Cannon era fisiólogo y llamó la atención que un fisiólogo publicara, además era director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Harvard, publicara un artículo en principio en la revista de Antropología. Hablas del año 42, sí. Muy anterior a los famosos estudios de Walter Davis sobre la muerte zombie, ¿no? Sí, de hecho, eso es un precedente. Antes se había escrito algunas cosas, pero quizás la cosa más extensa o más documentada fue la de Cannon, y luego hay gente que lo ha revisado, ha refutado algunas de sus impresiones. También hay quien le da la razón en algunas de las cosas, sobre todo porque él utilizaba terminología que a lo mejor hoy no sería bien vista, como por ejemplo lo de los pueblos primitivos, ¿no? Que antes y ahora todo eso es muy relativo, ¿no? Pero en principio este artículo sorprendió bastante porque no era un artículo propiamente de antropología, sino que era un artículo a caballo entre la ciencia, la biomedicina y la antropología. De hecho, él se pensó mucho el publicar este artículo, estuvo 5 años dándole vueltas a ver si lo publicaba o no, al final decidió hacerlo, y para él, la muerte por shock, por una excitación emocional como la que produce el miedo, es una realidad, era una realidad, ¿no? Dice que en la lucha por la supervivencia se dan 2 emociones importantes: está el instinto de huida, que es el miedo, y está el instinto de ataque, que es la emoción de la cólera. Y cuando estas emociones se activan, se pone en funcionamiento el sistema simpático, que ejerce el control sobre los órganos internos y los vasos sanguíneos, y si hay persistencia en estos estados de perturbación extrema durante un tiempo considerable, se puede desencadenar resultados fatales. De hecho, él recogía en su estudio una serie de casos informados tanto por antropólogos en principio como luego por observadores médicos, que tienen más peso en el sentido de que pueden determinar una serie de sintomatologías si es realmente por una sugestión o por una enfermedad de otro estilo, ¿no? Y él recogía estos casos en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en Sudamérica recogía casos de muerte por espanto ante la condena de un hechicero. En Brasil también por lo mismo, en el Bajo Níger por creerse víctima de un hechizo, en el Congo por haber ingerido un alimento tabú, es decir, un alimento prohibido, sagrado, que no se puede ingerir. En Nueva Zelanda, por ejemplo, entre los maoríes había también gente que había muerto por haber ingerido un alimento no ya tabú, sino procedente de un lugar tabú. O sea, la cosa llegaba a extremos grandes al transgredir una barrera imaginaria, ¿no? Y tiene casos de esos pues en muchísimos lugares. En Australia también tiene casos del llamado bone pointing, que es cuando el hechicero señala a alguien con un hueso y eso te está diciendo que estás muerto, ¿no? Y de hecho el proceso en cuanto alguien transgrede este tabú para la comunidad y el hechicero te señala con el hueso, es un proceso bastante lógico, ¿no? Por ejemplo, al saberse ya que está señalado, el romper el tabú no solamente es un acto individual, sino es un acto colectivo, o sea, algo hacia la comunidad, en contra de la comunidad. Por lo tanto, se le quita el soporte social, se le excluye, esa persona se la aísla. Entonces empieza la imaginación, a lucubrar el poder de la imaginación, de madre mía, ¿qué me va a pasar? Sé lo que me va a pasar, porque tienen bien el poder de la creencia. Sé lo que me va a pasar, lo que pasa es que como he roto este tabú, pues cae en una sugestión y finalmente deja de consumir alimento y bebida hasta que muere. Esto es un poco el proceso de
esta muerte, sobre todo cuando se rompe lo que es el tabú, ¿no? Pero es que además Cannon recogió otra serie de casos que ya no serían atribuibles a los pueblos que él denominaba primitivos, entre comillas, sino a casos que había recogido en la Primera Guerra Mundial, en donde él estuvo como cirujano en la guerra. Y pues realmente también recogió otros casos de otros colegas que habían estado en el frente, de cirujanos, y menciona, por ejemplo, 2 casos de muerte por shock recogidos por Balance, que son similares. Uno de ellos es que un hombre quedó enterrado por la explosión de un proyectil en un sótano, y otro fue, en este caso, expelido hacia arriba por un excedente que había de proyectil enterrado, y él había hecho un fuego sobre ese proyectil y aquello estalló y lo tiró por los aires. En ambos casos las circunstancias eran favorables para la experiencia aterrorizante, y todos los síntomas clásicos del shock estaban presentes en ellos, ¿no? Al haber estado en este estado tremendo durante más de 48 horas, el tratamiento no dio ningún resultado en estos casos. Ambos murieron y el examen post-mortem no reveló ninguna patología existente que no fuera más que lo que les había ocurrido del shock. Pero incluso hablaban de los cardiólogos occidentales, ya más recientemente, ya dejando el tema de Cannon, los cardiólogos aceptan y reconocen que se puede producir la muerte por un terror repentino, ¿no? Por ejemplo, cuando se produjo el terremoto en Los Ángeles en el año 94, los casos por muertes cardíacas súbitas se incrementaron 5 veces. Y durante la guerra del Golfo, los misiles iraquíes que cayeron en Israel causaron la muerte de 60 personas por muerte cardíaca súbita también. Visto todo esto, nos damos cuenta de que, bueno, efectivamente, todo esto es una realidad. Y personajes tan ilustres, ya volviendo a España, en este caso como el doctor José Manuel Reverte Coma, con quien hemos estado esta semana, que es médico, antropólogo forense, bueno, es una eminencia, un clásico, le mandamos un gran abrazo, todo el equipo, totalmente, y un ejemplo vital, y una persona como los grandes, es decir, necesitas hablar con él y te atiende enseguida, ¿no? Fue director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense y, bueno, ha vivido durante más de 20 años en Panamá, un país al que se trasladó en el año 1950, y allí trabajó para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, construyendo centros de salud y visitando zonas rurales e investigando las enfermedades tropicales que allí tanto daño estaban haciendo. Es autor de 103 libros, pero entre ellos uno que es La medicina tradicional de los indios cunas, que es de esta experiencia en Panamá, y nosotros directamente le hemos preguntado qué opina, si cree que existe el mal de ojo. El problema fundamental es que el mal de ojo existe como tal, y además lo que tiene el mal de ojo es que hay una persona que tiene la fuerza suficiente mental para especie como de embrujar a otra persona, pero eso es una superstición. Sin embargo, el temor, el miedo hace que muchos caigan en eso. Entonces, como el individuo lo asusta, le preocupa y queda obsesionado y puede tener, inclusive, sí, efectivamente, la muerte puede ser. Y en realidad es una superstición. Pero ¿existe el mal de ojo como tal? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Pues sí existe. La sugestión que produce el mal de ojo, eso hace que una persona esté ya, como si dijéramos, fichada. Le hemos preguntado por la muerte directamente, por miedo también, claro. Sí, porque en sus viajes, no solamente en su estancia en Panamá, sino en otros países como en Brasil y en otros lugares que él ha estado, me decía que era la creencia en que alguien te puede realmente hacer algún mal, era tan arraigada que había sitios donde él iba y realmente pues la gente tenía el vaso tapado con un posavasos o con algo para evitar que en un descuido alguien le pudiera echar algo en la copa. De hecho, me confesaba que él nunca jamás bebió nada que no pudiera ver de dónde salía. Y
a él le llamaban frecuentemente en esos lugares, le llamaban de muchos sitios porque se sentían víctimas de este mal de ojo. Me llamaban con mucha frecuencia para llegar a algún sitio donde creían que le habían echado un mal de ojo. Y entonces lo clásico era que tenían amuletos por toda clase de toda la figa misma, ¿no? La tenían también allí. Y yo les decía, mire, usted lo que tiene que hacer es pensar en otra cosa. No meterse en cosas así, porque si empieza usted a pensar en lo que le han dicho los otros, las personas que ya no le quieren o lo que sea, usted va a caer en la trampa y va a pasar efectivamente. Y había algunos que decían que me morro, que se muere, y se moría. Eso me ha ocurrido verlo varias veces. 93 años, 103 libros, doctor Reverte Coma, al que le profesamos una enorme admiración, un ejemplo vital, porque escuchad, amigos, como alguien con esa edad venerable sigue escribiendo, tiene libros todavía en las cajas, sigue pensando en crear. Es un ejemplo de esos que hay que valorarlo cuando está aquí con nosotros, ¿no? En el sentido de decir, vaya raza, vaya estirpe auténtica. Hemos conocido a Reverte Coma desde, antes de empezar Milenio 3 y mucho antes, ¿no? Y siempre nos sorprendía, y es que no pierde, como decían algunos, la feromona de la palabra, ¿no? La palabra como elemento transformador. Ahí está Reverte Coma contándonos cosas y sigue investigando y sigue con esa mente exploradora, ¿no? La muerte vudú, ahí estaba y lo había visto, cosa que no dejó de ser un enigma, porque morir por una emoción te pueden explicar, sí, ha fallado este sistema, se ha contagiado ese fallo renal, hepático del corazón. No queda muy claro, ¿no?, cómo una emoción puede matar, pero está presente este ámbito de que los que han explorado saben. Guardo con mucho cariño los primeros libros de Reverte Coma, entre ellos El terrible médico y hechicero, en un pequeño folleto, año 50, sus primeras investigaciones en la selva. Hablábamos de experimentos. Simplemente quiero que Diego nos comente algo que nos lleva ya a la ciencia pura y dura, la ciencia máxima. Hemos pasado por diferentes celdillas de conocimiento. Ciencia pura y dura, investigador del máximo prestigio mundial, español, poco fuego de cerebros también, claro, como pasa, y que ha llegado a conclusiones interesantísimas. Diego, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Pues sí, su nombre es Lorenzo Díaz Matáis, es un neurocientífico alicantino que lleva pues ya casi una década trabajando en el Centro para la Ciencia Neural de la Universidad de Nueva York. Es un proyecto al que la prensa llamó hace poco el Laboratorio del Miedo, y hemos hablado con él, Iker, porque junto a su equipo ha conseguido identificar los mecanismos cerebrales que convierten las experiencias desagradables por las que tú, yo y todo el mundo pasa en recuerdos imborrables durante años. Los resultados de sus experimentos saltaron hace poco a los titulares de medios de todo el mundo, y la clave parece estar, como anticipaba antes Francisco Mora, en la amígdala, en pleno centro de nuestro cerebro. Para que todos lo entendamos, se podría decir que nuestros recuerdos, es decir, todo aquello que va formando poco a poco nuestra memoria, y por tanto también nuestros miedos, que están ahí incluidos, estarían provocados por la unión de dos neuronas que se conectan justo después de cualquier suceso traumático por el que pasamos. Esas dos neuronas permanecen así unidas durante muchísimo tiempo, y esa unión que sucede en la amígdala es la causa primera del miedo. Estos son las bases de los experimentos que está haciendo Lorenzo. Hay que hacer una distinción en este punto, Iker, y es que Lorenzo y su equipo trabajan con miedos aprendidos. Lo escuchábamos hace solamente un momento. Miedos aprendidos son los miedos que se nos presentan una vez, que quizá nos ponen en peligro y que después nosotros recordamos para estar mejor preparados y, digamos, en modo de alerta. Como también nos ha explicado antes Javi, esto es muy importante, y en ello incidía también nuestro invitado. Le escuchamos. Hay miedos, como por ejemplo el miedo a la serpiente, miedo a los abismos, por ejemplo. Tú pones a un niño de un mes, hay experimentos en psicología, tú pones a un niño de un mes en una tabla elevada, por ejemplo, y el niño nunca se tirará, y tiene un mes.
Y esto es porque tiene miedo. O tiene miedo o llámale como quieras, pero sí que sabe que eso es peligroso. ¿Cómo se explica? Se explica porque la gente, o sea, los humanos que sobrevivieron, la selección natural cogió a las personas que no se tiraban por abismos o que no les mordían las serpientes. Entonces, esto es lo que explica, es la evolución, y la selección natural lo que explica estos miedos heredados. 12:51, yo no quiero, por supuesto, contradecir una autoridad científica, sino ir más allá, incluso, me parece apasionante, y me encanta en Milenio 3, como siempre, escuchar a personas de esta talla académica. La selección natural nos legó esa especie de ventaja de decir, subimos aquí para que no nos pique la serpiente, por lo tanto dentro de X generaciones subimos aquí para que no nos pique la serpiente, no nos tiramos de la tabla al abismo. Lo que no acabo de entender es como una célula cerrada en un organismo que es completamente independiente del otro se transmite eso. ¿Por dónde? La genética, simplemente, la herencia en las emociones. ¿Cómo? Se puede decir, sí, tiene que ser. Todos los científicos saben que hay todavía precisamente un abismo. Lo innato, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo físicamente? Es como la sugestión. Damos por hecho que eso existe porque ocurre. Pero que ocurra no quiere decir que podamos explicarlo. Es un misterio apasionante. Nos ha contado más cosas. ¿Te ha contado más cosas, Diego? Sí, precisamente esa es una de las cosas que ellos están investigando. Tienen claro que el miedo es algo muy poderoso y a la vez muy personal. De hecho, cada uno tenemos miedos distintos o, bueno, reaccionamos con terror ante distintos elementos. Pero sí que es curioso que al mismo tiempo esta sensación del miedo desencadene, vamos a decir, una serie de efectos que son comunes a todos los seres humanos. Esto nos contaba. El miedo y estos mecanismos son inconscientes. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo o siente que algo la amenaza, la persona empieza a sudar. La persona el corazón empieza a bombear más rápido. La presión arterial sube. Y todo esto son unos mecanismos que ponen al organismo en alerta, por ejemplo, para huir. Esto lo tiene todo el mundo. Luego, la manera en que cada uno siente la emoción, miedo, hay algo que sí que es lo mismo, porque por eso podemos entender todos, cuando alguien dice siento miedo, todos podemos entender qué es lo que está sintiendo. Pero realmente nunca podemos estar seguros de lo que yo siento como miedo es lo mismo que tú sientes como miedo. ¿Y cómo sentís el miedo? Luego seguiremos, por supuesto, hasta el final del programa con otros temas. Tienen que ver esta noche, evidentemente, además es que tienen que ver, lo vais a ver. Pero la encuesta sigue abierta y me interesa mucho saber los datos finales, cómo se van desarrollando y vuestros ejemplos personales. Decía Díaz Mataix, este gran científico, esta autoridad a la que agradecemos su movilidad con el programa, como José Antonio Marina, el doctor Mora, todos, Reverte como por supuesto, decía que es importante tener miedo. Esto es curioso y va un poco a la línea de lo que comenzaba Santi de esa manera, ¿no? Al principio. Es importante tener ese miedo a nuestro favor, quizá. Sí, yo le preguntaba porque ahora que gracias a las investigaciones de Lorenzo y de su equipo sabemos que, bueno, de algún modo esa clave de nuestro archivo de los miedos está en la amígdala, pues yo tenía una duda y era si podría llegar una persona a anular su capacidad de sentir miedo. Le preguntaba a nuestro invitado si la evolución de la neurociencia podría conseguir, quizá, yo qué sé, extirpando las amígdalas, acabar en un futuro con miedos y fobias a ciertos elementos concretos. Y curiosamente, como decías, esto es lo que nos comentaba. Sí que han habido algunos casos, poquitos, en que por problemas de epilepsia o por accidentes han tenido que extirpar las dos amígdalas. Es muy raro, creo que hay como 2, 3, 4 casos en todo el mundo. Y esas personas, lo que pasa es que ellos son conscientes de que es peligroso, pero no lo sienten como peligroso. Es lo curioso. Lo que pasa es que hay que decir que el miedo es importante tenerlo, sobre todo cuando es ante estímulos que realmente amenazan la supervivencia. Es importante tenerlo, es un mecanismo de supervivencia, con lo cual hay que tener miedo. Hay que tener miedo. ¿Y qué dicen los oyentes? Pues vamos con algunos de los mensajes. Encuesta. Navedelmisterio.com, kerjimenez.com, Nave del Misterio en redes sociales. Ha cambiado muy poquito. Sigue la estructura. Hay muchos más votos, ¿no? Pero violencia humana, 41%, ha bajado solo un 1%, enfermedad 16%, muerte 13%, soledad 10%, locura el 9%, lo sobrenatural 5%, oscuridad 4% y animales 1%. Es curioso. Oscuridad,
sobrenatural, qué poquito. Y sin embargo cosas tan físicas como la violencia humana y la enfermedad en la cúspide. Curiosísimo el resultado de esta encuesta, que como pasa muchas veces ya se colocan en ciertos umbrales y se mueve poco. Hay muchos datos, pero la encuesta debe ser buena, porque los cientos de votos que llegan se van distribuyendo de la misma forma. Vamos ahora con los mensajes. Samuel Bedeli dice: seré breve, iba con mi madre de camino a casa y nos paramos a comprar unos bocadillos para cenar. Se me aceleró el pulso cuando miré la puerta mientras esperaba. Le dije a mi madre que se fuera a casa. Insistí en que yo me quedaría y volvería enseguida. 2 minutos después entró un encapuchado con un cuchillo en la mano con la intención de abalanzarse sobre mí para, supuse, coaccionar y amenazar a las dependientes con quitarle la vida a un niño. Antes de que aparecieran por la puerta, yo ya tenía las piernas cargadas de sangre para salir corriendo y no llegó a agarrarme. Salí y llamé a la policía. Me da miedo pensar qué podría haber pasado si llega a cogerme, y más miedo me da pensar qué podría haber pasado si mi madre se hubiese quedado. Gran programa, un abrazo, enorme familia. Efrén Valverde dice: vi un reportaje que en un fusilamiento un hombre murió sin el disparo, murió del miedo al disparo. Nurilla Sánchez dice: nunca tuve miedo a ir sola de noche, ahora me da pavor después de unos sustos. Pedro Carbonell: morir no sé, pero a un familiar mío del miedo le daban ataques de epilepsia. Entidad oscura: no hay que vivir con miedo, pero tampoco ser un inconsciente y hacer cosas a lo loco sin sentido común. Mrs. Fisher: no poder controlar el miedo es lo que lo hace tan atractivo. Paula Riol nos dice: os escribo desde el silencio y la oscuridad del campo, y lo único que me da miedo en realidad es mi propia mente. El miedo es el que nos incapacita para todo, para desarrollarnos espiritualmente y evolucionar como personas y animales en las posibles vidas, pero sin él no hay aprendizaje, no hay pautas que nos marquen lo que está bien y lo que está mal, lo que te lleva a la felicidad o al desastre. Sin él no hay nada, sin él vivimos sin miedo, pero al borde de un precipicio a cada segundo. Por tanto, aunque suene extraño, el miedo es el maestro de todos y cada uno de los seres vivos que lo experimentamos desde que nacemos, y él es el que nos forma tal y como somos, nos cuida, enseña y advierte, nos provee de sentimientos y personalidad, nos hace únicos, nos da entonces lo más oscuro y lo más bello. Buenas madrugadas. El instinto animal ante el peligro, por desgracia, en bastantes ocasiones lo negamos, cuando en realidad nos está salvando. ¿Miedo al miedo?, se pregunta Fernanda. Rodrigo dice: hay 10 casos de personas en el mundo que por un daño cerebral carecen de miedo, enfermedad de Urbach-Whitted. Estefanía: la otra noche salí con una amiga y 2 personas nos estuvieron persiguiendo un buen rato. Qué susto, ese instinto de que alguien las está persiguiendo, que alguien las está mirando. Elena: varias veces he notado una angustia exagerada que me alteraba mucho. Después le ha pasado algo a un ser querido. Enrique Jesús: absurdo y paralizante miedo a las arañas, por pequeñas que sean, pero a la vez una extraña admiración. Silian dice: hay tantos tipos de miedo como reacciones ante ellos. Algunos son incapacitantes, otros nos impulsan para vencer dificultades. Estamos ya en la recta final de la primera parte de Milenio 3. Luego hay mucha más información. Os dejamos con Carlos Cala, con todas las noticias. A veces esas sí que dan miedo, sinceramente, siempre lo digo. Os avisamos, estaremos en Gijón. Inauguramos el próximo fin de semana la Expo de Cuarto Milenio en Gijón. Toda la información: ikerjimenez.com, navedelmisterio.com, nuestras redes ya lo sabéis. Y os contaremos más cosas a la vuelta, importantes. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 3:05, aquí estamos de nuevo, después de las noticias, para contarnos entre todos cosas, para distribuir información, para elaborar elementos que habitualmente nos salen en las primeras planas, pero que nos interesan. Por ejemplo, en Brasil están pasando una serie de cosas muy curiosas. No son nuevas, en el sentido de que siempre ha habido con el tema del espiritismo, tiene que ver un poco con el miedo también, acontecimientos más o menos violentos, pero ha habido una serie de hechos que se han concatenado y que han hecho tomar cartas en el asunto incluso autoridades. Diferentes elementos, como en una película de suspense, sí, y terror. Pues sí, fue el viernes cuando encontraron a Gilberto Arruda, un medium de 74 años,
que había sido asesinado en su domicilio. Al parecer alguien penetró por la noche en su dormitorio y le arrebató la vida. A las 8 de la mañana su mujer, que duerme en un cuarto paralelo, fue a despertarle y se lo encuentra en la cama, atado, amordazado y con una serie de heridas tanto en el rostro como en los brazos. Gilberto era el director del mayor centro espírita de Río de Janeiro, se llama Lar de Frei Luís, y además este hombre se caracterizaba por ser un medium de incorporación, es decir, al parecer su cuerpo era poseído por el espíritu de un médico alemán que pues está entre la verdad y la leyenda. No se ha podido demostrar nunca que ese médico alemán viviera. Se llamaba Friedrich von Stein, según decía este medium, y atendía a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y durante un bombardeo pues muere. Mediante la incorporación del espíritu de este médico, él hacía cirugías espirituales, así lo llamaban, y además era muy conocido en todo Brasil porque muchas personalidades, tanto actores como escritores, presentadores, deportistas, iban a visitar este medium cuando tenían alguna dolencia, y hacía, por ejemplo, a un tenista muy conocido en Brasil le hacía operaciones en la columna vertebral porque la tenía pues bastante fastidiada. A la propia Xuxa, si os acordáis, Xuxa, la presentadora que hacía sobre todo espectáculos con niños, también la estuvo tratando. Por eso era muy conocido a nivel también de revistas y a nivel popular. La policía por el momento no sabe quién ha podido ser el asesino, sobre todo porque se encontraba dentro de ese centro, dentro del Lar de Frei de Luís, con varios vigilantes de seguridad que no notan nada en ningún momento. Hay cámaras de seguridad también que está investigando la policía, las está revisando para ver si han podido grabar al intruso o intrusos que se introdujeron en el dormitorio de este hombre y acabaron con su vida. La hipótesis que se está manejando es que puede ser algún caso de intolerancia religiosa. Eso es lo que dice la policía. Sí es cierto que este hombre, el medium, puso una denuncia en el año 2011 ante la policía por una serie de amenazas que había recibido de una mujer, una ex trabajadora del centro, pero no fue más allá. Con lo cual esa hipótesis parece que la policía la está descartando. ¿Y por qué creen que es intolerancia religiosa? Porque en los mismos días, en las mismas fechas, se han producido varios casos de personas, por ejemplo, que han apedreado varios centros espíritas también de Brasil, e incluso le han dado una pedrada a una niña que estaba saliendo de un culto religioso africano, y ha tenido la niña que se la ha atendido en un hospital, le han tenido que dar varios puntos, y eran personas que estaban lanzando improperios y con Biblias en la mano. Y eso es lo importante, porque la historia nos suena: la cirugía psíquica, la incorporación de mediums que conectan con entidades ya fallecidas que tienen que ver con médicos. Recordamos el caso polémico de Giarigo, por ejemplo. Es decir, es el mundo del espiritismo que precisamente la semana pasada era motivo de tertulia final. Los mediums de incorporación, la fuerza que estaban obteniendo, la capacidad movilizadora, la capacidad económica, ojo, también, de muchos de estos personajes. La sensación de que el espiritismo es muy espectacular en Sudamérica y sobre todo en Brasil, lo apuntábamos, pero el elemento que faltaba, y curiosamente esta semana ha sido detonante, es una especie de guerra de religiones, o por debajo de las religiones. Ha coincidido esta muerte y estos hechos y estos apedreamientos, Biblias frente a los espíritas, que curioso, con la profanación de, los restos del más clásico medium brasileño. Sí, de Chico Xavier, que murió a los 92 años en el año 2002. Era el medium más famoso de todos los tiempos en Brasil, a través sobre todo de la escritura automática. Llega a escribir 451 libros que venden más de 40 millones de copias. Este hombre, además, fíjate, aunque vendió tantos libros, siempre se le conoció por dar todo el dinero que ganaba con esos libros para los niños, para los ancianos, para abrir más centros espíritas, para transmitir su filosofía, porque
Él venía de una familia muy humilde, desde muy pequeño él nota que tiene otras visiones que no tienen los niños normales, que ve a los espíritus, que ve a los muertos, hasta tal punto que su padre se asusta tanto creyendo que este niño está mal, que le llegan a hacer un exorcismo. Un sacerdote de la Iglesia Católica de Minas Gerais, donde él nació, llega a realizar un exorcismo porque creía que estaba poseído. Pero cuando verdaderamente se da cuenta de que lo que está viendo son espíritus, es cuando van a la casa de un matrimonio espírita a intentar curar a una hermana suya que había caído enferma y los médicos no podían hacer nada con ella. Entonces, en esa casa de ese matrimonio encuentran los primeros libros de Allan Kardec. Es entonces cuando empieza a estudiar los espíritus. Allan Kardec, la entrevistado por Diego la semana pasada. Sí, pues fíjate, todo parece que cierra un ciclo, ¿no? Y es entonces cuando ya se dedica por completo al mundo espiritual, cuando la gente empieza a decir de él que tiene dones de sanación, de curación, cuando empiezan las largas colas delante de su casa para ser sanados por Chico Javier. Y cuando los que iban en su contra, los que decían que era un simple caradura, que este hombre no tenía ningún poder, que no veía espíritus, le empiezan a llamar el loco que habla con los muertos. Bueno, esa dicotomía ha estado siempre, los que creían que era un caradura, aunque nunca ganó dinero con esos libros, sino que todo lo dio para obras benéficas, y los que pensaban que verdaderamente era una persona muy especial, hasta tal punto que tuvo honores de personalidad. Cuando muere, durante 3 días hay luto oficial, helicópteros tirando miles de pétalos de rosas cuando iba su féretro al cementerio, y justo en ese monumento que se hace en el cementerio es el que ahora, coincidiendo con la muerte de Gilberto Arruda y con ese lanzamiento de piedras a las personas pues, que van a otros cultos, se ha juntado todo. Y es que en el féretro de Chico Javier, en el monumento que se hizo sobre él, menos mal que el cristal es blindado y no han podido romperlo, pero lo que han intentado es, con algunos mármoles que había de otras tumbas que estaban profanadas al lado de la de Chico Javier, pues han intentado romper esos cristales y profanar el cuerpo de este médium, lo cual no han podido conseguir. Es curioso, Clara, Santi, esa batalla espírita entre espírita y evangélica. Se ha acusado a algunos grupos evangélicos de estar en batalla con los espiritistas ahora mismo. Nos recuerdan escenas, eso de la Biblia y las piedras, que se vivieron, ojo, hay que decirlo, en la fabril Barcelona, provincia, no solo la capital, sino la provincia, Tarrasa, por ejemplo, Manresa, sitios concretos donde nacía el espiritismo español, o tenía una gran fuerza, coincidía con una lucha tremenda con algunos grupos de tipo sindicalista, totalmente contrarios en su visión del materialismo al espiritismo. Hubo batallas tremendas, con muertos, ojo. Esto es una historia que se ha contado poco y que precisamente Pablo Villarrubia ha investigado. Las luchas de anarquistas, comunistas y sindicalistas contra los espiritistas, como si fueran flancos abiertos diferentes, ¿no? Con trifulcas, por ideologías que no eran las más populares quizá, pero que había una especie de guerra soterrada. Hubo quema de libros, hubo apedreamientos, hubo profanaciones. Eso pasaba en la España de principios del 20. Todo esto se ha trasladado a Brasil, sí, con esa gran violencia. Pero es curioso, porque Brasil es un país, es un crisol tanto de culturas como de razas, como de religiones, y dentro de las creencias religiosas que existen, el espiritismo está perfectamente, o ha estado hasta estos hechos, ¿no?, bastante bien aceptado e integrado dentro de las comunidades, de las diversas comunidades que hay étnicas, ¿no? Y de hecho hay no solamente el espiritismo, sino por ejemplo religiones de culto afro-brasileño, como por ejemplo la macumba, el candomblé, todo ese tipo de cultos tienen muchísimos adeptos, y no es algo que esté mal visto, en el sentido que a lo mejor aquí esos cultos podrían ofrecer cierto recelo, ya que son nuevos o se introducen nuevos con la llegada de la inmigración a España, pero allí es todo lo contrario, es decir, esa integración es populares, bastante... lo hemos visto, ¿no? Incluso sí, en las estrellas sí. mediáticas acuden a ellos sin problema y sin rubor. Claro, entonces a mí me sorprende un poco estos hechos. No sé si se habrá ocurrido
ocurrido recientemente algo que no estamos muy al cabo de la calle. Desencadenado todo esto, ¿no? Sí, ha ocurrido recientemente. El problema radica en que los cultos evangélicos, sobre todo en Brasil, tienen una característica carismática, se reúnen en torno a predicadores, cada uno de su padre y de su madre, es decir, hay un montón de denominaciones distintas de iglesias, cada una con sus ritos, con sus creencias, con sus matices, etcétera, etcétera, y muchos de estos predicadores en esas liturgias que son hay emociones muy fuertes a flor de piel, hay exorcismos, hay ataques de histeria, ya llamemos las cosas por su nombre, etcétera, etcétera. Muchos de estos predicadores son muy dados a tildar determinadas cosas de satánicas muy alegremente. Es decir, es satánico esto, satánico aquello, somos enemigos del diablo, al diablo hay que combatirlo. Y a una multitud enfervorecida a la que le señalas a un determinado grupo religioso como seguidores o adoradores del diablo, fuentes de todo mal, etcétera, etcétera, es muy, muy, muy fácil conducirla hacia una violencia práctica. Vamos a cambiar el tercio. Hablábamos del miedo, hablábamos de una encuesta que está abierta, que podéis participar en ella a través de navedelmisterio.com, de ikerjimenez.com, de Nave del Misterio en las redes sociales. Han llegado muchos mensajes, es un tema muy interesante. Teníamos allá afuera la sensación de que había merecido la pena el dossier, sinceramente, que se ponían sobre la mesa del misterio, que luego se redistribuirá de 1000 formas y maneras, como viene ocurriendo hace tantos años, por diferentes programas, diferentes seguidores, diferentes investigadores, y nos parece genial. Nos daba la impresión de que estábamos tocando ese material científico del miedo con personas de primer nivel y que estaban contando cosas nuevas. Bueno, vamos a indagar un poco más. Porque si algo da miedo, y lo decíamos hace nada, son las visiones que ocurren cerca de nuestro hogar. Han llegado muchos testimonios. Podríamos incluso hacer casi una clasificación del tipo de encuentros con el miedo o de encuentros con lo extraordinario. Hace nada hablábamos de esa sensación de los visitantes de dormitorio. Un programa de impacto porque en el fondo tocaba un miedo ancestral. Y eso que tenemos la sorpresa esta noche de que el miedo a lo sobrenatural, y vaya si no engloba un sinfín de cosas ese término, no es de los más destacados. Yo me lo esperaba, precisamente por la educación o la familiaridad de ese tema para nuestros oyentes en general. Da mucho más miedo, les da mucho más miedo el demonio humano, ¿no? Que ese no hay dudas de que existe. Vamos a un caso, vamos a una casa que puede ilustrar perfectamente este tipo de historias. Estuvimos a punto de integrar este testimonio en los de visitantes de dormitorio, pero cuando Javier y yo lo debatíamos, nos dimos cuenta de que no era exactamente eso, por determinadas circunstancias. Es otro tipo de aparición, pero es una aparición absurda, es una aparición extraña, y, ojo, ¿por qué la elegimos? Porque toca de lleno, lo vais a ver, hay simbolismos, elementos concretos que acuden a lo más hondo de miedos colectivos y heredados, seguro. Seguro que hagamos el experimento. Estoy convencido de que a muchas personas les va a saltar, no sé si un tipo de miedo, de ese miedo casi de entretenimiento, de ese miedo que sientes porque sabes que estás en tu camita o en tu coche perfectamente seguro y que lo que estamos contando no te va a pasar a ti, pero que al mismo tiempo hay una especie de escalofrío de eco que te recorre porque es como si sintieras empatía con el testigo. Vaya que mal lo debe estar pasando al ver esto. Y sobre todo porque hay varios elementos concretos que enseguida os van a dar un escalofrío. Bueno, hagamos el experimento, veamos y luego nos contáis. Un caso más, en este caso puede ser cualquier provincia. Huelva, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y es que tiene que ver con uno de esos miedos absolutamente irracionales que todavía no sabemos muy bien por qué se producen, pero especialmente extendidos, y ahora explicaremos por qué. Nuestra testigo se llama Susana. Tenemos que remontarnos al verano del año 2012. Ella se va con su familia. Ella es una mujer mayor, tiene una niña de 1 año. Se va con su marido a una casa de Isla Cristina, alquilan un apartamento, pasan allí unos días, pero hay una mañana en concreto en la que... Un lugar, por cierto, Javi, permíteme, normal. Absolutamente normal. Igual que otros... Esto es muy importante. Igual que otro tipo de apartamentos. Nada dramático el aspecto.
una de esos instalaciones, ubicaciones vacacionales, ¿no? Sí, es importante verlo. De estilo funcional, clásica de las construcciones de los años 80, cuando se construyen en lugares de playa muy cerca de la costa, uno de esos lugares en los que cualquiera de nosotros podemos ir este verano a pasar las vacaciones. Lo que ocurre es que una mañana, cuando ellos van a la playa, pasan allí el día, y a eso de las 2 de la tarde aproximadamente ellos regresan para comer en este lugar, y decide dar un baño a su hija para quitarle la sal del agua del mar. Y es entonces cuando ocurre algo que llama la atención de esta mujer. Ella estaba en una de las habitaciones. Hay que decir que la casa está partida por un pasillo central a través del cual surgen algunos dormitorios y el salón. Ella está en uno de estos dormitorios con la niña tumbada en la cama, cambiándola, y entonces ocurre algo. Y la tenía en el dormitorio, la tenía echada en una cama, en la cama que nosotros dormíamos, y yo estaba justo enfrente de la puerta por la que se accedía al dormitorio. Era un apartamento normal, donde los dormitorios pues estaban distribuidos a lo largo de un pasillo. Y en una de las veces que llevo ya un rato mirando hacia abajo, poniéndole el pañal a mi bebita, levanto la mirada, levanto la cara y veo a esta figura como forma de payaso. Un lugar normal, la vuelta de la playa, luz diurna, y un sitio como cualquier otro sitio, igual de funcional, igual de parecido, igual de aséptico. Por eso esto da miedo. Y por ese término que ha mencionado, payaso. Lo absurdo, pero al mismo tiempo la sensación, quizá interpretada por ella, ojo, de algo que luego lo explicaremos, que se ha empleado permanentemente, incluso como reclamo del miedo. Nunca nos hemos encontrado un caso de este tipo, por eso es importante detallarlo. Sí, y es que además, si esto parece suficientemente extraño, todavía quedan detalles que lo hacen más raro todavía. Valga la redundancia. En un principio, a ella le parece una sombra que se desliza cerca de la puerta por ese pasillo central, pero claro, cuando ella se gira por instinto y observa esta figura con detalle, observa algunas cosas que le llaman la atención. Ella dice que es el clásico payaso que se describe como un cariblanco, con el rostro muy pálido, con una ropa un tanto extraña, con una sonrisa que parece más triste que alegre. Pero vamos a escucharla mejor a ella, dándonos los detalles de esta figura que estaba deslizándose a escasos metros de ella y de su niña. Era una figura baja, más bien oronda, estaba como vestido de payaso, pero la ropa era blanca. Yo no le vi el rostro, no le vi pelo, porque lo que más me llamó la atención fue, como ya te dije, como una especie de collar grande que tenía colocado alrededor del cuello, y ese collar estaba formado por triángulos con el vértice hacia arriba y con el vértice hacia abajo. Y lo más sorprendente, lo que más me sorprendió fue que ese collar rotaba en el color. Se ponía a lo mejor rojo, verde, azul, amarillo, naranja, y otra vez cambiaba, como si estuvieran en continuo movimiento. Dice que además este payaso lleva un gorro en forma de cono, que lleva un pelo que parece que sale de ese gorro y de esa tez pálida, en la que por cierto no llega a ver ni ojos ni boca, es como si fuera una silueta sin terminar. Y dice que hay un detalle que todavía le parece más extraño, un detalle que tiene que ver, como hemos escuchado otras veces, con la forma de andar. Otra cosa importante, no andaba. Yo no lo vi andar, yo lo vi solo deslizándose como si fuera un fotograma de una película. Aparecía por la parte de la izquierda y desapareció por la parte de la derecha. Yo cuando levanté la vista y fui, entre comillas, consciente de lo que había visto, pensé que era una mala focalización de mi vista, una mala jugarreta de los ojos, pero luego, pasado un mínimo tiempo,
razoné de que eso no era una mala focalización de mis ojos. Agradecemos además a este testigo la claridad, decía Clara, el detalle, ahora lo comentamos, porque me parece un caso excepcional. Primero porque hay algo que es indefinible e inefable, que es como la fuerza de alguien que te está contando algo y que todavía está solemne en su forma de hablar, pero en cada palabra, en cada entonación vemos que es algo que ha impactado, que no quiere dejar rienda suelta a la histeria, que es tan extraño que hasta la histeria es imposible. O sea, el miedo se ha conjuntado con una sensación de alucine tan grande que pasa en muchos de estos casos. Luego describiremos porque hay varias posibilidades, yo creo que muy inquietantes, de verdad. No es escuchando ahora el detalle, el testimonio, no es la primera vez que algo parecido se ha visto. Claro, lo que le llega al cerebro, a esa intuición, es payaso, porque es un collar como de colores, es un cono en la cabeza, es una ropa blanca deslizándose dentro de ese piso. ¿A qué distancia, Javier, está? ¿Cómo está produciéndose el hecho? Pues dice que a escasos metros, pero la cama estaría pues a lo mejor a unos 5 metros, 6 metros de la puerta, con absoluta claridad, porque además había ventanas, la luz entraba perfectamente en la casa, eran las 2 de la tarde. Dice que además ella en ese momento se queda tan paralizada que no sabe muy bien cómo reaccionar. Hay más gente en la casa, lo que ocurre es que está dedicándose a otras labores, hay gente en la cocina haciendo la comida, así que ella pregunta si alguien ha visto algo y todos responden que no. Las puertas están completamente cerradas, no hay posibilidad de que nadie se haya colado ahí y sobre todo no hay posibilidad a la sugestión, porque la escena se produce en un momento de una escena absolutamente cotidiana, a plena luz del día, en un lugar que ellos llevan ya habitando durante unos días en esas vacaciones. Así que yo le pregunto a Susana cuál es su conclusión ahora que han pasado unos años de todo aquello y si realmente pudo haber lugar a algún tipo de confusión. Yo me quedé asombrada y bueno, pues más que le di vuelta, eso yo no le veo el porqué de ser una fantasía o ser un reflejo porque allí no había ventana, nada de eso. Yo la única conclusión así que puedo sacar es que para mí esto fue como si sobre un mismo escenario se cruzaran al mismo tiempo dos escenas de dos obras que no tienen nada que ver la una con la otra, como un punto de encuentro, no sé si llamarlo de dos dimensiones, de dos planos diferentes, no sé, de dos momentos que transcurren paralelamente, se encuentran en un momento y no tienen nada uno que ver con el otro. Y aquello se disuelve, se marcha, desaparece de su vista. ¿Cómo se va? Pues aquello dice que termina de cruzar el pasillo, ella lo pierde de vista porque la puerta ya no deja ángulo de visión a esa zona concreta de la casa, y cuando ella sale para ver si puede incluso tratarse de alguna broma de alguien de los que está con ellos en la casa, pues ve que no hay absolutamente nadie, que aquello ha desaparecido prácticamente cruzando una pared que daría al exterior de la casa y donde no hay ventanas, no hay puertas, con lo cual es imposible que esa figura yendo en esa dirección acabara desapareciendo dentro de la casa. Recuerda algunos casos, hay algunos sucesos parecidos, parece increíble, pero los hay, incluso en el Atuendo, no muy lejos, en la provincia de Huelva, por cierto, en la llamada Sierra de Aracena. Hay algún caso de un ser similar, tocado con una especie de birrete o de gorro de este tipo, pero claro, dentro de un edificio de apartamentos, se podría pensar en algún tipo de alucinación. Luego no ha habido problemas cerebrales, algún tipo de dolencia que provoque. Es tan absurdo, y ese collar como emitiendo una serie de colores y también descrito, ¿no?, con triángulos diferentes, y él le recuerda a ese payaso triste, que evidentemente es una de las imágenes arquetípicas. Hace bien poco el remake de Poltergeist, ¿en qué se basaba? No era ya la niña delante del televisor, que es la imagen clásica, no. Los productores de la secuela o precuela o el remake o lo que sea sacan la cara del payaso en primer plano, ¿no? Porque saben que una cara de payaso concentra muchos miedos infantiles, aunque su propósito es todo lo contrario. Y yo descubrí hace muy poco, leyendo información, que justo la coulrofobia, que es el miedo a los payasos, el miedo irracional al payaso, dicen que empiezan a surgir casos, especialmente entre los años 70, el año 87,
Y resulta que ha habido estudios científicos de diversas universidades que han intentado llegar al fondo de esta cuestión. Y la teoría es que justo en esa época, cuando empiezan a desarrollarse este tipo de casos, coincide con la publicación de la novela It de Stephen King, en la que aparece ese payaso que es en realidad como la encarnación del mal, como una encarnación de la oscuridad, que se aparece como un payaso, ¿no? Como Hombre, el miedo. Yo creo que el payaso de cara blanca juraría que ha estado antes que eso. Sí, lo que ocurre es que justo cuando se publica la novela, cuando aparece después la película, todo eso genera pues que este miedo se vaya popularizando de una forma más extensa. Y acordaos de la escena del 82 de Poltergeist, del payaso de largas brazos y piernas en la silla. Es que tenía uno así. Además, cuando se habla de fobia a los payasos siempre se suele asociar al payaso Augusto, el de la nariz roja, el que todos tenemos en mente. Pero el que a mí de verdad el de la lagrimita, el de la lagrimita y el sombrero cónico y la ceja. Y la ceja. Que además su papel tradicional siempre es de tristeza. Y también es malicioso y suele maltratar al otro pobre Augusto, a veces de palabra, a veces de obra. Y la verdad suele ser un ser siniestro. El pobre Augusto es su víctima normalmente. Y la verdad es que a mí era el que a mí me daba mal rollo, las cosas como son. Claro, en el tema de sueños, los payasos también son un recurrente. Hablábamos de las fobias, creo que tú estuviste en un programa de Cuarto Milenio hace muchos años hablando también de la presencia permanente de estas caras postizas. Pero pensemos una cosa, parafraseando al amigo José Antonio Caravaca precisamente, que hizo una teoría que tiene mucho que ver con las teorías de Vallée o incluso de John Keel, el disfraz permanente, en el sentido de disfraz hasta el punto de que tú estás añadiendo elementos que son conocidos para ti, para que eso tenga un mensaje, o la posibilidad de que eso esté mostrando algunos elementos que esa persona pueda luego identificar y contarlo de cierta forma. Si es tan absurdo que no sabes casi ni cómo contarlo, eso no tiene ningún seguimiento. Si tú puedes decir que eso se parece a un payaso, igual que está manifestando elementos para tu comprensión. Pero los payasos, no sé desde cuándo, pero han estado, y ahora seguro que muchos oyentes reivindican esto, en las pesadillas. Hay algo en la imaginería del payaso que hace que se convierta en fobia con el paso del tiempo. Es increíble. Es muy curioso porque realmente en la figura del payaso como tal se supone que es la de hacer reír, la de proporcionarnos diversión y entretenimiento durante un tiempo, ¿no? Pero la verdad es que hablas con mucha gente y te das cuenta de que no es una cosa de decir, bueno, pues serán 4 o 5 personas que les pasa esto. No, mucha gente les pasa que ese payaso le da mal rollo. Nosotros teníamos un payaso de esos de piernas largas en una silla, además en los 70 en todas las de España, sí, estaba ese payaso que terrible. Yo no sé quién compró eso, porque desde luego a nosotros nos horripilaba y el misterio es que nunca nadie lo había comprado. Claro, estaba ahí aparecía en las silla, casas, pero nadie lo había comprado, mirando fijamente, y a veces mi hermana se levantaba y lo tenía que sacar de la habitación porque no quería tener eso ahí, claro. Y lo que le quería preguntar a Javi, por si sabe este detalle, es que cuando ella, la testigo, ha descrito lo que ella pensaba con el paso del tiempo que podía haber sido como 2 escenarios diferentes que se encuentran en un momento determinado, es si ella refirió en algún momento si aquella figura la vio a ella. No, de hecho por eso ella cree que es como un cruce de escenas, porque, y ese es otro detalle muy interesante, Clara, porque ella dice que es como si aquello estuviera teniendo lugar en otra realidad, como si estuviera ajeno a todo lo que había a su alrededor. Es otro detalle que es verdad que se repite constantemente en este tipo de casos. Pero es una cara ovalada blanca, ¿no? Un poco como un huevo realmente. Sí. No hay ojos ni boca ni nada. No. Es el collar de colores y el gorrito cónico lo que hace pensar en un payaso, pero eso no tiene por qué ser un payaso. Hay casos a este nivel de absurdez, y comentábamos algunos. Me ha venido a la mente uno bastante impresionante que investigó en su Cien Ángel Briongos, años 90, y me acuerdo perfectamente cuando lo repasamos, daba mucho miedo. Claro, también se puede pensar en alucinaciones, ¿no? Alguno de estos casos podría ser una alucinación muy compleja y muy terrible, ¿por qué no? Pero es que me da lo mismo, ¿por qué alucinas con eso? Y creo que lo he contado en Cuarto Milenio en alguna ocasión, en el pueblo de Cuarte, cerca de Zaragoza, un niño que
que en ese caso está comiendo con sus familiares en la cocina. También es lo mismo, hay gente en la cocina, pero él está delante de una mesita redonda que da una ventana. ¿Que da a dónde? Da al típico patio interior de bloques que están creciendo en el exterior de este pueblo de Zaragoza, un pueblo próximo ya a la urbe, y entonces está esa mezcla rara de medio campo, medio ciudad. No es campo del todo, tampoco es ciudad del todo, son grandes bloques de pisos que están ganando territorio. ¿Qué hubo allí? No lo sé. Pero lo que cuenta este niño, de unos 9 años, es que se queda pegado a la ventana, que por cierto está abierta, si no recuerdo mal, cosa que le da mucho miedo porque cree que eso que parece que es una bolsa de basura flotando puede entrar dentro de la casa. Entonces, el miedo se queda paralizado porque es pleno día, es pleno sol, Aragón, pleno sol, día normal y corriente. Se queda petrificado con la cuchara a punto de entrar en la sopa, mirando fijamente, y lo que describe es una especie de individuo con ropa blanca que le está mirando fijamente, que tiene una cara huesuda, una cara demacrada, parece que tiene algo parecido a barba, los ojos muy redondos, clavados en él, que es lo que le impresiona. Eso está flotando, pero es que están como en un sexto piso de ese bloque. Está flotando, tiene una especie de banda como si a alguien le condecoraran con algo, ¿no? Absurdo. Eso da paso a una especie de túnica, de una túnica blanquecina. Las manos son mortecinas, son como de un esqueleto, no de esqueleto, sino de persona desnutrida. Se asoman los pies por debajo de la túnica y esa imagen está flotando y mirándose uno a otro fijamente, físicamente. El niño recuerda el aleteo del material de esa túnica revoloteando con el aire que hacía, escucharlo. Claro, también uno al ver esto y que eso luego se disuelve podría pensar lógicamente en alguna imagen en la mente de ese niño brutal, de tipo bíblico o de tipo, y que se te quede en el subconsciente y tú lo proyectes ahí en ese momento absurdo. Pero desde luego esta persona, cuando entrevistó a Ángel, y yo pude conocer la historia en su día, en el año 95, investigando con él por tierras de Aragón, el impacto, el miedo, el suceso se había quedado ahí. O sea, no es como cualquier cosa, se había quedado a lo largo de prácticamente 20 o 30 años, ¿no? Y quedaba ahí ese tipo. Y estoy acordándome ahora otro no muy lejos, en ese típico laberinto de bloques que están ya en la playa, esas horripilantes construcciones, a veces delirios urbanísticos de hasta el pie de la playa, pero con bloques que se veía que estaban mal ejecutados, mal acabados, concretamente entre Huelva y Cádiz. Y una pintora célebre, no sé si te acuerdas del caso, que está pintando en el exterior de su pequeño balcón muy estrecho, y entonces mira abajo. Es el absurdo de estos casos que yo no sé ni dónde ubicarlos, ¿no? Y ve un extraño individuo que le parece un danés, que tampoco sería tan extraño por esa zona, ¿no? El pelo blanco albino, pero de inmediato se da cuenta de que se están observando mutuamente. Y eso a la mujer, que es una importante pintora, por cierto, le pone un poco en guardia, le da un poco de miedo. Sigue mirando, y aquel individuo que sonríe con esa sonrisa propia del payaso o de algo postizo que te revela lo que contabas antes al principio, una sensación interna de que no está pasando algo normal. Se queda mirando a esta señora, hay unas macetas por en medio, hay un balcón típico estrecho, se asoma un poco, aquel individuo sigue mirando, le hace un gesto con la mano, como con los dos dedos unidos. Se da cuenta entonces que la mano es muy huesuda, muy larga, y que parece que tiene unas uñas afiladas. Se da cuenta de que el traje es completamente ceñido, sin ningún tipo de abertura, y con la sonrisa aquel individuo anda un poco y se va desvaneciendo. Bueno, estos casos ocurrían, o por lo menos las personas, es lo importante, como este testigo que hemos tenido aquí, como este testigo, lo mantienen, ha pasado el tiempo, lo mantienen como uno de los grandes sustos de su vida. Son sueños, claro, pues no sabemos si son sueños, o como decía el testigo, son sueños que de alguna forma abandonan el mundo onírico y se meten en esta realidad, ¿no? ¿Quién sabe si en este momento estamos más soñando que despiertos? Redundan en el tema de los payasos. Bueno, luego lo vemos. Si mencionan los payasos dan miedo. Un clásico, ¿no? Oye, nos hemos olvidado en la encuesta, payasos. La muerte, la soledad, payasos. Nos ponía Diego en Twitter hasta una noticia de Johnny Depp que tiene clourofobia. Claro, normal. Y mira que ha hecho películas de miedo también. Por cierto, una de esas curiosidades que me gusta soltar de vez en cuando. ¿Sabéis que las caras de los payasos son únicas?
Es una vieja tradición circense. Cada cara está registrada para su payaso, se pueden heredar de padres a hijos, y todas las caras de payasos están en un museo del circo que hay en Estados Unidos, donde están pintadas en huevitos del tamaño de gallina, pero que son de escayola o de madera, y ahí están todo el registro mundial. ¿El catálogo? Pero el mundial, o sea, de los payasos alemanes, de los payasos ingleses, de los italianos, de los españoles, de los estadounidenses, y entonces tienes que mandar tu diseño de maquillaje allí para que te lo certifiquen como que es absolutamente tuyo y de que no hay ninguno igual. En un huevo como el rostro de este... Sí, señor. Pero vamos a ver, Santiago, ¿de dónde demonios te sacas tú esto? ¿De dónde sacas? Lo leí alguna vez, ni recuerdo dónde. Te has sembrado, amigo Santi. Los huevos con cara de payaso. Sí.